¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, Maite Sarasola. ¿Y tú? Muy bien. Último programa antes de las elecciones. Es verdad, ya el domingo que viene hasta ahora, plena transmisión. Y de eso va a ir todo lo que vamos a hablar en La Letra Chica hoy. Por un lado, vamos a estar conversando con diferentes jóvenes políticos de diversos partidos para conversar un poco sobre qué lugar se les da en la política y también cómo vienen viviendo esta campaña y estos últimos días que quedan. Tengo una frase para ti. A ver. Que gagalan bot kobalaji. ¿Qué significa eso, Jorge? ¿Qué significa en malayo? Fallo de bot, inténtelo de nuevo. ¿A qué viene todo esto? Se lo imaginarán. A que con Ana Laura Pérez estaremos analizando la polémica de las últimas horas a propósito del acto de cierre del Partido Colorado, el uso de bots en campañas, las estrategias en redes de los distintos candidatos y las inversiones en propaganda en esas plataformas. Tema que ha ocupado los titulares toda esta semana. Y por otro lado también vamos a estar presentando nuevos capítulos de la serie de Preguntones, una serie audiovisual creada por TV Ciudad en la cual niños y niñas de todo el país le hacen preguntas a los candidatos y candidatas a presidente y vice. Pero ahora, y para comenzar, Oscar Botinelli. Bienvenidos a mi canal. Estoy acá para hacer una predicción, otra predicción presidencial para ver quién será el presidente de la República Oriental del Uruguay. Álvaro Delgado del Partido Nacional, Yamandu Orsi del Frente Amplio y Andrés Ojeda del Partido Colorado. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. 300 me gusta y 565.000 reproducciones. Él tiene 557 suscriptores, o sea que hay muchísima guita invertida en pauta. Hablamos de miles de dólares, ¿eh? Yamandu Orsi, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Que vos puedas hacer algo con una herramienta no significa que lo hagas. Que cuando uno hace periodismo y cuando uno se pone dentro del marco del periodismo, hay cosas que tienen otros límites, ni mejores ni peores, son distintos. Entonces hay gente que dice, está haciendo humor. Bueno, pero el marco no es ese, no es el marco del humor. Poner a una persona a decir algo que no dijo, al menos que no lo dijo en esas circunstancias y en ese contexto, es un límite que no deberíamos cruzar. 42 años, miren lo que es. Un bombón. Perdón, Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad? Los partidos están preparando operativos para llevar gente a votar y porque en la coalición se empiezan a hacer algunos movimientos para preparar alguna reunión o al menos intentar llegar a alguna reunión ese mismo día para que la coalición tenga su foto el domingo 27 de octubre. En ese contexto lo que tenemos es al Frente Amplio con 44%, el Partido Nacional 24%, Partido Colorado 17%, Cabildo Abierto 4%, el Partido Independiente con 3%, el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle 3%, Unidad Popular redondea ahí en el 1%. Si esto se diera, el Partido Independiente e Identidad Soberana de Gustavo Salle golpean la puerta del Senado. Esa cuestión de si entran o no es fundamental para el reparto del resto de las bancas. De la mayoría parlamentaria. Exactamente. O sea, el alcanzar o no el Frente Amplio 15 bancas depende de que uno de los dos no entre. Si entran los dos, es difícil que el Frente Amplio alcance 15. Si uno de los dos no entra, el Frente Amplio alcanza los 15 senadores. Y de todos estos temas vamos a estar conversando con Oscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Bien, última entrevista antes de las elecciones, quedan poquitos días. ¿Cuál es el...? Antes de estas elecciones, después tenemos otra más. Sí, bueno, pero ahora, ¿cuál es el escenario actual? ¿Cuál es el estado de situación? ¿En qué sentido? Y bueno, por ejemplo, veíamos ahí la última encuesta de Factum. ¿Cómo están viendo que se están moviendo los partidos? Bueno, esta es la penúltima encuesta, la última difundida. No, este es un dato que no es menor, porque el jueves vamos a tener lo que es el último estado de situación, igual, con unos cuantos días antes de la elección. No quiere decir que eso es la foto de lo que va a ser la elección. Acá tenemos algunas, yo diría, los titulares que la gente tiene que ver la noche del domingo. El primero es, nosotros insistimos mucho, cuál es el resultado de la Cámara de Senadores. Era algo que nos resultamos contentos que logramos en 4 meses instalar la importancia de la elección parlamentaria de lo que no se hablaba. ¿Y qué es lo que pasa ahí también con los partidos chicos? ¿Qué es lo que hicimos acá? Cuando dijimos, hablaba si se gana primera vuelta. Lo primero es cómo sale el Parlamento, porque el Parlamento marca la elección de noviembre también. Entonces el primer resultado es, se eligen 30 senadores. El desempate lo hace
en caso que queden 15-15 los bloques, la persona que, uno diría, la mujer que va a ser elegida vicepresidente de la República, dado que las probabilidades de que la fórmula no sea un hombre o una mujer, por ahora parece no muy probable. De los 30 senadores, de los 31 miembros del Senado, entonces 30 se eligen el domingo, proporcionalmente. Con una cosa que hemos dicho muchas veces, cuidado con mirar los votos del frente y la suma de la coalición, porque eso no corre el día de la elección. El día de la elección hay partidos todos separados, el Frente Amplio es un solo partido, pero la coalición son 4. Y entonces cambia mucho. Pongo un ejemplo, la encuesta nuestra dio 44 del Frente y 48 la suma del partido de la coalición. Pero resulta que Mieres da 3, Cabildo 4, un senador marca 3, pero el 3 del Partido Independiente como de identidad soberana puede ser un poco menos de 3 o un poquito más. Si es un poco menos, son 3 puntos perdidos para una banca de senadores. Y si Cabildo saca 4 y con 3 obtiene un senador, hay otro punto más perdido. Con eso solo, y el Partido Colorado da 17, y para sacar 5 bancas, que es lo que estaría sacando, le bastan 15. Entonces se suma, y esa coalición está sumando 3, más 1, 4, más 2, 6 puntos perdidos, y el 48-44 se transforma en 44 del Frente, y los votos que cuentan y compran la banca son 42, no el 48%. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen esos cálculos de sumas gruesas, porque no están reflejando la realidad. Lo que importa es cómo van a dar los partidos. Y ahí, claro, ¿cuál es la incógnita para el Senado? Bueno, entran solo los partidos de los 2 grandes bloques. Otra opción, además de eso, entra Identidad Soberana, Salle. Otra, no entra Salle, pero de la coalición entra Mieres. Y hay otra, entran los 2. Y hay otra, no entra ninguno. Bueno, entonces todo esto cambia el panorama. Yo diría, el peor escenario para el Frente Amplio, que entre Salle y entre Mieres. Y ahí el Frente, si no levanta la votación, con estos números quedan en 14 senadores. Sin mover un solo voto, basta que no entre uno de los 2, no entra Salle o Mieres, no importa quién, quedan 15, con los mismos votos. Por eso hay que tener cuidado cuando se dice faltan tantos votos, depende. Mire lo que saquen los demás. Y si no entra ninguno, ahí no beneficia al Frente porque en realidad ahí probablemente sean 15 entre Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo, ¿no? Claro. Y queden 15-15. Pero fíjese que si llega a entrar Salle y no Mieres, lo más probable es que quedan con esos números 15 del Frente, Salle y 14 de los 3 partidos de la coalición que entrarían, que son Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo, al no entrar Mieres. Entonces, ese pequeño juego que importa más, no los más chicos no quedan fuera de la carrera del Senado, pero los que están en el borde, golpeando la puerta o tocando el timbre o mandando un WhatsApp para entrar al Senado, pueden decidir sin que se muevan los votos de los otros. Pueden decidir las bancas y decir, bueno, se llega al balotaje con 2 bloques 15-15, con 15 la coalición de gobierno y 14 el Frente, o 15 el Frente y 14 la coalición de gobierno, que son las 2 opciones y entra Salle. Y no es nada menor para el balotaje cómo queda esta relación. Porque insistimos mucho y tenemos la satisfacción de ver que ha sido tomado por analistas, periodistas y dirigentes políticos, que es clave la elección de senadores, no tanto la de diputados. Sí, es importante, obviamente. Si una coalición o el Frente, cualquiera de los dos tiene 15 senadores más 50 diputados, bueno, perfecto. Pero no es tan decisivo como la elección de senadores. Creo que este es el dato más importante de todos que hay que ver. Y en la Cámara de Diputados, sí, bueno, ahí están golpeando la puerta
Sobre todo, además de, bueno, Salle yo creo que ya abrió la puerta, ya le dieron la llave, pero en la Cámara de Diputados. Pero esta Unidad Popular Frente a Trabajadores, que la elección pasada quedó ahí, había estado la legislatura anterior, quedó en puerta, realmente le faltó muy poquito, y ahora, bueno, entra o no entra, y ese es un dato también no menor, ¿no? Y también Salle, bueno, entra con 1, entra con 2, si llega a entrar al Senado es que entra con 3 diputados. Entonces, bueno, y el Partido Ecologista Radical y Transigente sí mantiene la banca o no. Nosotros vemos que el problema que tiene el área ecologista pura, es decir, ecologista y en todos lados, pero me refiero a los que se expresan a través de un partido político, es que aparece la opción PERI y la opción Partido Constitucional Ambientalista LUST, y eso divide un poco los votos. Hay partidos que entran justito, donde pierdan un puñado de votos. Puede implicar que no entren. Claro, pueden quedar afuera solo por un puñado de votos que le saque otro con más o menos el mismo nicho. Incluso estaban los verdes ambientalistas que no se llegaron a octubre, sí a junio, y que ahí una parte se sumó a la Unidad Popular Frente a Trabajadores, ¿no? Y eso también le puede quitar un poco al PERI. Pero yo diría, estas son las cosas más importantes desde el punto de vista de lo que hay que ver la noche de... Y por supuesto los números de votos, porcentaje de cada uno. Claro. Pero no solo, pues dice, bueno, ¿cuánto saca la coalición y cuánto saca el frente? No, por supuesto que es importante. Digo, por supuesto, parece una grosería, no es lo mismo que el Frente Amplio saque el 40 que saque el 49, ¿no? Pero dentro de estos números, ¿cuánto saca el Partido Nacional? Porque una cosa es ir al balotaje, como fue la calle Pou en el 19, que era el Partido Nacional acá, otros 2 partidos acá y otro acá, ¿no? Tic, tic, tic. 2 partidos medianos que sumados incluso eran menos que el Partido Nacional, bastante menos. Entonces hay una hegemonía del que va al balotaje dentro de los que lo apoyan. Bueno, estamos detrás de él. Otra cosa es que sean números parecidos a lo que nos está dando. Un Partido Nacional con 24 e inmediatamente el Partido Colorado 17. Porque hoy la coalición, el cambio grande que se produjo en realidad, si nos guiamos no solo por la elección, sino por las encuestas, es que hasta hace 6 meses o un año teníamos un Partido Nacional hegemónico, igual que en el 19, 2 partidos medianos y 1 chico, o de menor tamaño. Y ahora nos quedaron 2 partidos grandes en cuanto a la coalición y 2 más reducidos. Ahí Cabildo perdió en relación a 2019. Claro, perdió Cabildo y subió el Partido Colorado. No quiere decir que estos votos fueron para acá. Digo, hay todo un... Pero ya la arquitectura es otra. Es una arquitectura de una coalición que se asemeja más a instancias anteriores, cuando más que coalición a los 2 partidos tradicionales, y competían, uno más grande que el otro, pero dos fuerzas más o menos de igual competitividad. Y si Delgado llega al balotaje con el 24%, más allá que esté la coalición detrás, llega debilitado. Nunca fue... Hasta ahora, en los 4 balotajes, el candidato del lado opuesto al Frente Amplio, del lado tradicional, estuvieron entre el 28,5, que fue la calle Pou, y el 32, que fue Jorge Valle, ¿no? La calle Pou tuvo el 29,5 y en el 31, la calle Herrera el 29 y Valle en el 32. Si llega a estar por debajo de esto, es un escenario menos favorable, no digo en cuanto al manejo de números, en cuanto a la sensación de potencia y de fortaleza en relación al electorado. Este es otro dato también importante que va a condicionar la elección de noviembre, ¿no? ¿Y qué le parece la fórmula Delgado-Ripoll? De alguna manera no lograron anclar en los votos nacionalistas, porque quizás hay como una distancia entre eso y lo que es la figura y la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou. Sí, ahí habría mucho. Yo creo que, no es por eludir la pregunta, sí, que más vale esperar a que pase la elección, porque hay muchos elementos. El Partido Colorado, que estaba detrás de Cabildo el año pasado, revivió primero con la candidatura Ojeda, pero además la competitividad que dio Ojeda más Robert Silva, Gurméndez y Tabaré Viera. Después ya con un triunfo y dentro del Partido Colorado fuerte, porque en realidad
Ojeda sacó los 2/3 de los votos que sacó Laura Raffo. Es decir, en términos de votos no fue tan grande. Pero sí dentro del Partido Colorado, un Partido Colorado que tampoco, no se vio que Carolina Cose sola sacó 1,5 veces los votos de todo el Partido Colorado. Digo, para dimensionar un poco cuál fue la fuerza de cada uno. Pero lo que sí vimos que Ojeda revitalizó el Partido Colorado, sobre todo un lenguaje muy posmoderno, muy dirigido a nuevas generaciones. Y Bordaberry es un poco el retorno que apunta a otro público, generacionalmente hablando sobre todo, y los dos le han dado una vitalidad al Partido Colorado del que carecía. El Partido Colorado está acercándose a la votación mejor de este tiempo, que fue la del 2009, que las últimas dos elecciones. Entonces eso puede haber afectado al Partido Nacional. ¿Cuánto fue la fórmula? ¿Cuánto fue la candidatura presidencial? Hay que verlo después, porque nosotros creímos, y esto lo dijimos acá en algún momento, que este tramo final, con Luis Lacalle Pou, primer candidato al Senado de todas las listas importantes del Partido Nacional. Que en las listas se ve ahí su figura con la banda. Que además, exacto, lo comentamos, creo que fue el domingo pasado, perdón, hace 2 domingos, que la hoja de votación tiene una foto de cuerpo entero, de esas que queda un poco diluidas. Del día en el que asumió. De él con la banda presidencial. Primera vez en la historia del Uruguay que aparece un presidente con banda presidencial en una hoja de votación. Nunca había aparecido de presidentes en ejercicio siendo candidatos que, si no me equivoco, fueron Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, bueno, Jorge Pacheco Areco, una cosa muy especial, que era una propuesta de cambio constitucional. No apareció en el régimen vigente, pero igual, eran hojas de votación. Esta es la primera vez que aparece la banda presidencial. Y nosotros pensamos, incluso hicimos alguna comparación con lo que fue la elección argentina del marzo del 73, que era el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, diciendo, bueno, acá va a ser Delgado el gobierno, Lacalle Pou el poder. Y que esto iba a llevar a que el Partido Nacional finalmente terminara succionando los votos de los que aprueban la gestión presidencial. Claro. Y sobre todo que ven con buenos ojos al Partido Nacional. Y sin embargo, hasta principios de octubre, que fue la última encuesta nuestra, no vimos eso, sino al contrario, un Partido Colorado muy fuerte, marcando una gran cercanía, sobre todo Ojeda, con Lacalle Pou, pero no está Lacalle Pou. Sí, de ver el partido de la selección juntos, por ejemplo. Claro, pero no está la foto de Lacalle Pou, y en el otro sí. Entonces ahí llama la atención esto que está ocurriendo, ¿no? ¿Y vio los spots de Ojeda que empezaron a salir ahora? ¿No le da la sensación, es algo completamente subjetivo, pero que hay como un discurso un poco derrotista quizás? No sé, yo no soy experto en análisis de discurso. Creo que hay muchas señales que no son lo exitosa que debería ser de varios candidatos. Pero yo soy muy escéptico de esto de que si alguien se muestra ganador va a tener más votos que si no se muestra ganador. Si se muestra perdedor y le hace perder el ánimo a todo el mundo, por supuesto. Claro. Pero yo no creo que hay un voto estructural mucho más fuerte. Y además estamos en una elección un poco atípica en varias cosas. Atípica o semiatípica. Primero, la segunda vez consecutiva en que tenemos un candidato a la Cámara de Senadores que dice que renuncia al cargo si es elegido. Lo que se le llamó renuncia a la candidatura, lo cual no es así, pues la candidatura está firme, después que está no se puede renunciar, sino que renunciará a la proclamación. De los dos partidos principales, uno fue en el 9, ahora en el 14, en el 24, es decir, fue Carlos Moreira en 2019, Charles Carrera ahora. Bueno, esto está marcando cierta anomalía en una elección, que empiece a haber candidatos que renuncian a una candidatura después que están inscriptas las hojas de votación y por acusaciones judiciales o éticas. Una puede ser éticas de vida personal, otra de gestión de administración. Esto es una cosa bastante de cambio, por lo menos en el Uruguay. Segundo, tenemos un quinquenio en que se consolida que se han roto los límites entre vida pública y vida privada,
que de alguna manera empezó en la legislatura anterior, cuando por un accidente de tránsito alcoholizado de un senador, el Senado lo suspende, que en realidad es un tema de tránsito y si era delito o no delito, pero afecta a una banca. Había juegos políticos detrás, por supuesto. Pero también tenemos que en esta legislatura hubo 3 legisladores electos, uno electo, otro que ocupa el cargo, otro que salen del cargo por renuncia o por cese decretado por el cuerpo, otro que anduvo tambaleando, ahora otro que renuncia al final, lo cual y cuando miramos para atrás, resulta que en 35 años hubo renuncias así, que no fueron voluntarias, 2, y uno que tuvo una suspensión, no, perdón, 1, y 2 que tuvieron suspensión en 35 años, y en 5 tenemos 3,5. ¿Y qué es lo que significa eso para nuestro país? ¿Que hay una nueva forma de hacer política? Bueno, yo creo que se está perdiendo esa idea de que la banca es sagrada por respeto al votante. Cuando se discute, no, porque es la independencia del Parlamento, que es verdad, esto. No, pero hay un tema, el respeto al votante. Si alguien lo votó, cuide. Acá hubo algunos intentos de desafuero o de juicios políticos que, cuidado, hay que ver con mucho cuidado, porque esta persona está representando, vamos a dar cifras actuales, 25.000 u 80.000 personas. Por algo lo votaron, no es cuestión de estar cambiando los electos así nomás. Y ahora ya es, no, que renuncie, y ya se piden las renuncias o los desafueros con una facilidad que está diciendo, bueno, usted va a votar, ahora después se ve si lo que usted votó se mantiene o no en el cargo. Yo creo que es un debilitamiento institucional. Lo otro es también la segunda elección consecutiva, que tenemos planteos que llevan a desafueros o acusaciones contra candidatos importantes. Entonces también, y otros hechos laterales que estamos viendo que hay una incidencia de la justicia o del sistema judicial, si es fiscalía, si son jueces, otro tema, sobre la campaña electoral. Entonces ya estamos con muchos elementos que hay que analizarlo, si es cambio o es degradación de la democracia, pero son reglas distintas a las que hubo antes, donde las cosas pueden ser muy duras, muy extremas, pero dentro de lo político en el sentido también de lo social, de lo societal, ¿no? Pero acá ya en cuanto a juegos con personas, sobre temas más o menos personales. Entonces, esto creo que es un cambio muy grande. Después, bueno, elecciones donde se ha jugado con elementos de verosimilitud discutible, bueno, hay muchas. Por ejemplo, en el año 58, Luis Valle estaba convencido, cosa que muchos que estaban con él no estaban en la misma línea, de que él había perdido por una gran campaña difamatoria. Que hubo campaña dura contra él, sí, pero también había una crisis muy grande en el país, la primera grande después de muchas décadas. Esto de que, bueno, si pasa algo, el Uruguay se funde, bueno, también era aquello, si ganaba el Frente Amplio iban a llevar los niños a Rusia, es decir, no es la primera vez que se agitan los cucos. Ahora, no es bueno que se agiten cucos, ¿no? Es decir, por lo menos, lo que yo no sé, y repito, así como no soy analista de discursos, estas cosas de cómo impactan los medios no es mi centro de estudios. A mí me parece que cuando se exagera la creación de cosas falsas, pierde credibilidad. Es decir, me parece que hay mucha cosa que es partir de una visión de que la gente es mucho más incauta de lo que es. Que es más fácil hacer una transferencia por un celular porque dice que el nene está enfermo, como está pasando, que lo que se cree. No es que hay 100.000 personas estafadas por día, no. Entonces yo creo que estas exageraciones no tienen el impacto que los que la pueden provocar creen, ¿no? Vamos a estar hablando de ese tema con Ana Laura Pérez más adelante. Sí, por eso digo, no es mi tema, pero la sensación que tengo, sí, en cuanto a los distintos componentes del voto,
no es tan simple que si va una andanada. Además hay un efecto que también se maneja mucho en economía. Uno puede ir aumentando impuestos, por ejemplo, y recaudando más. Ahora, cuando se le va la mano, recauda menos. O porque la gente deja de trabajar, o porque se va al trabajo, evade totalmente. Y en esto también, uno puede decir cosas que no es del todo probado lo que dice. Pero cuando se le va la mano, dice, no, a este no le creo más nada. Y no le cree cuando dice la verdad tampoco, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas exageraciones, porque son muchas veces un boomerang contra a quien se le atribuyen esas campañas. Diría que sí, no es una campaña ejemplar, y sobre todo estamos viendo el primer día que vemos un poco campaña electoral, el domingo anterior a la elección, nunca había ocurrido, y relativo además, la movilidad, la que hubo hoy equivale al comienzo de una campaña, no al final. Y esto está marcando, aparte de que han cambiado los medios, que ya la gente no va a conocer al candidato porque vaya a verlo en una plaza, y que si lo va a oír a algún lado no va a encontrar nada nuevo de todo lo que oye todos los días en las redes o en los medios tradicionales. Pero lo que pasa es que se habla muy poco de las preocupaciones de la gente. Eso es lo que se está viendo. En general, en todos los partidos, dice usted. Sí, yo diría bastante en general, ¿no? Incluso una cosa que me ha sorprendido, a raíz de un comentario que me hizo un periodista que me entrevistó esta semana, que andaba medio entreverado con las cosas del Uruguay, y me dice, pero da la sensación que el partido de gobierno es el Frente Amplio, porque generalmente en las campañas electorales se habla a favor o en contra del que está en el gobierno, que eso es lo que se está juzgando. Y ahora resulta que la coalición habla del Frente Amplio. Que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, todo el tiempo hablan del Frente. Es decir, como el que está en el gobierno, no, es el que estuvo. No hablan de su gobierno. Llama esa la atención, que en lugar de estar centrado en lo que han hecho y lo que van a hacer como continuidad, mantenimiento rumbo, que es lo que ahora están, es hablando del Frente, pero no del Frente en cuanto a sus propuestas o a su gestión, sino el Frente si dijo, no dijo, se contradijo o no tiene programas. Hay una cosa que es esta, todos los partidos tienen programas, pero no solo escrito. Cuando un candidato, un dirigente, un legislador habla, está exponiendo un programa. Cuando dice nosotros creemos que hay que defender a este sector, hay que apoyarlo así, así, eso es un programa. Creo que un programa tiene que ser un libro impreso, además en colores, no sé, y encuadernado. No, un programa es lo que un partido, un candidato, un grupo exhibe como visión, pero no como propuesta diciendo qué voy a hacer, las puertas hay que abrirlas para afuera o para adentro. No, es qué visión tiene el país. Quiere un país, por ejemplo, con el menor Estado y la mayor libertad económica, un país con un Estado muy fuerte que regule. Son dos visiones legítimas. Y cuando van exhibiendo lo que consideran que está bien o mal, están viendo esa visión. Hay que proteger más a la gente de mayor edad, de menor edad, que no es solamente el eslogan, es el conjunto de visiones. Eso es el programa. Ahora, ¿cuánto está escrito o no escrito? Es un tema secundario. Y discutir si está escrito o no está escrito, lo vio o no lo vio, tiene muchas páginas, pocas páginas, es una cosa que parece que está además en un circuito cerrado, donde están todos encerrados en una pieza los políticos, hablando de algo que la gente no entiende. La gente lo que entiende es, bueno, a ver, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la economía de los hogares? ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, ¿qué pasa con la jubilación? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la salud? Es decir, la gente está preocupada en lo que es... En el día a día y en el llegar a fin de mes. Oscar. Y el futuro también, propio, de los hijos, ¿no? Nos queda un minutito, tenemos que ir cerrando, pero no quería terminar la entrevista sin preguntarte por los plebiscitos. Bueno, los plebiscitos los estamos viendo con mucha dificultad. Se está dando una regla en todos, este tipo de plebiscito unilateral, que empiezan en un nivel alto y van cayendo. Y sobre todo el de seguridad social
cayó más, creo que ahí fue muy efectivo el presidente, en quitarle el apoyo de los que estaban a favor del plebiscito, votantes de la coalición, ¿no? Que eso le daba un sostén, y es el plebiscito que tiene menos apoyo político partidario, porque tiene a toda la coalición en contra y a la mayoría del Frente Amplio. Y aún así tiene un nivel de votación alta. Daría mucho para hablar qué pasa si pierde pero vota muy bien. ¿Qué señal da? ¿Qué señal da y cómo sale el PIT-CNT versus los partidos políticos, particularmente el Frente Amplio? Y el de allanamiento nocturno está en el borde. En principio los números dan que está por encima de la aprobación, pero deja muchas dudas que el voto seguro dé el nivel de aprobación. En realidad lo que se observa es que el plebiscito que está importando, porque fue puesto así en la agenda, a favor o en contra, el de seguridad social, ¿no? Claramente. Óscar Botinelli, muchísimas gracias y nos vemos después de las elecciones. Entonces. ¿Cómo no? Sí, después de estas elecciones. De estas elecciones. Y a ustedes los invitamos a seguir con nosotros porque se vienen preguntones. Como les adelantábamos, vamos a seguir compartiendo varios capítulos donde niños y niñas les hacen preguntas a los candidatos y candidatas a presidente y vice. Vamos a ver a Juan Ignacio de Las Piedras, que le hace preguntas a Gonzalo Martínez, Luciano de Villa García a César Vega y Tirso de Montevideo a Carolina Cose. Lo vemos y después seguimos con la letra chica. Hola, soy Juan Ignacio Charamelo, tengo 11 años y vivo en Las Piedras. Vengo al Colegio San Isidro, también en Las Piedras. He visto que hay mucha gente en situación de calle que no tiene acceso a comida o educación. Entonces la pregunta es, si fueses presidente, ¿qué harías para que los niños en situación de calle tuvieran mejor acceso a educación y comida? Hola Juan Ignacio, muchas gracias por tu importante pregunta. Para nosotros también es un problema muy grande ver a tanta gente en la calle. En Uruguay son casi 4.000 uruguayos los que están viviendo en la calle y entre ellos muchos son niños. Nos parece fundamental que el gobierno aplique políticas inmediatas y urgentes para revertir esa situación. Hay que generar condiciones para que la gente tenga una vivienda digna, un trabajo digno y pueda vivir dignamente de su salario. Es fundamental intervenir ahora para cuidar a nuestros niños, que son el futuro del país. Hola, me llamo Luciano Rodríguez González, soy de sexto B de la Escuela 157 y mi pregunta es ¿qué piensan de los allanamientos nocturnos? Hola Luciano, nosotros estamos totalmente en contra de los allanamientos nocturnos, ¿viste? Porque en realidad son los hogares. Los allanamientos nocturnos ahora se pueden hacer, pero no se puede entrar a los hogares. Creo que sobre todo para controlar el narcotráfico, que es un gran problema para todos y sobre todo para los niños y los jovencitos, el gobierno puede proceder perfectamente sin allanamientos nocturnos. Bueno, de hecho puede allanar de noche, pero no los hogares. O sea que hay un gran terreno como para que se proceda a combatir la delincuencia, pero sin entrar de noche a los hogares. Porque está muy complicado el Uruguay y el mundo como para aceptar que eso suceda hoy por hoy en nuestro país. Hola, yo soy Tirso y le digo a los presidentes que le podrían hacer casitas a los animales. Nada más. Tirso, qué importante tu pedido, Tirso, porque nos pedís que le hagamos casitas a los animales. Eso quiere decir que te importan los animalitos y sobre todo te importa que no se los trate mal. Sí, hay que proteger a los animales. Nos tenemos que proteger todas y todos. Nos tenemos que proteger las personas, los animales, el ambiente, el agua, el aire.
Gracias, Tirso. Segundo bloque de La Letra Chica y seguimos hablando de la campaña. Ahora nos vamos a meter en cómo la viven los jóvenes. Pero primero le doy las buenas noches al panel. Karina Núñez, ¿cómo andás? Muy bien, contenta de estar nuevamente acá. Un saludo a la teleaudiencia. Pequeño comentario de cómo estás viendo la campaña de estos últimos días. Bien, como todos los periodos que llegan deseando que terminen los spots publicitarios, pero bien, veo igual menos movimientos que antes. Respecto a otras campañas. Y esta es la primera campaña que vivo en el Pueblo Grande, que lo vivo en Montevideo. Todas las anteriores campañas las viví en el pueblo y para mí es como demasiada gente dando vueltas. Con mucha bandera. Pero bueno, espero que eso se vea en el día de la votación, porque las internas fueron las más bajas desde hacía mucho tiempo. Y bueno, si tenemos en cuenta que tenemos más de 527.000 votantes habilitados fuera del país y tenemos los recursos económicos diezmados para poder trasladarse, yo creo que para mí el desafío más grande que tienen estas elecciones no es qué es lo que van a votar, sino cómo vamos a hacer para que quien quiera votar llegue a esa urna. Gracias, Karina. Camilo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. De juventud vamos a hablar. Arrancamos por ahí. Sí, yo creo que es un tema muy importante, aparte, para hablarlo en la previa de las elecciones. En tiempos donde la despolitización se milita activamente, quizá no por los actores políticos que todos vemos en la tele, pero sí a través de un bombardeo de contenido en las redes sociales, de discursos que se promueven culturalmente y que todos consumimos inevitablemente, donde se sostiene una imagen del individuo como el centro de la vida, el centro de la sociedad, y se promueven posturas que terminan impactando muy negativamente en nuestra capacidad de asociarnos políticamente y de luchar por transformar la realidad en pos de las cosas que entendemos justas. Me parece que es un tema que es muy importante conversarlo y valoro la presencia de los invitados que ahora se les va a presentar. Me parece que está espectacular poder hablar de esto, son temas muy importantes. Es verdad que en estas elecciones hemos visto un montón de listas, incluso encabezadas por juventudes, de los distintos partidos políticos. Eso es algo que hay que reconocer, que no tiene color ni bandera. Muchos partidos políticos colocaron candidatos jóvenes en sus listas. Pero también quiero saludar a la juventud organizada, a la juventud de los colectivos y las organizaciones sociales, a la juventud de las organizaciones estudiantiles, que milita cotidianamente y que no hay que subestimarla, que tiene una gran incidencia en la agenda política de nuestro país. Y sin ir más lejos, le quiero mandar un gran saludo a mis compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que la semana pasada colocaron sobre la agenda un tema importantísimo y lograron que la Asamblea General del Claustro de la UDELAR se pronunciara a favor del plebiscito de la seguridad social. Así que un gran saludo para ellos. Creo que es una gran muestra de que la juventud se mueve y cambia, transforma en pos de las cosas que consideran más justas. Así que me gustaría abrir así este programa, mandándoles un saludo a todos ellos. Muchas gracias, Camilo. Jorge, seguimos contigo entonces. Muy bien, recordándoles a esta hora que estamos, una de Kessman me salió, rebotó, que estamos recibiendo vuestros mensajes por escrito al número de WhatsApp de siempre, 092-374-089. Y hablaremos, sí, de campaña electoral, de política, de visiones de país y de la juventud en ese marco, porque recibimos a dos jóvenes políticos que integran además las planchas a diputado por Montevideo de sus respectivos partidos. Saludamos a Gonzalo Gómez del Partido Nacional por la lista 250, que integra esa plancha de diputados. Gonzalo, gracias. Un gusto estar acá, Jorge. Acompañarlos. Bien, y a Julieta Sierra, que integra la plancha de la 609, Frente Amplio. Gracias, Julieta, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, por invitarnos. Muy bien, muy contenta. La verdad que este fin de semana se sintió otro fervor militante. Bueno, hubieron actos de cierre, caravanas, en todos los partidos, otro fervor militante. Sí, recién Botinelli decía que, bueno, vibró la campaña de otra manera en estos últimos días, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo ven la campaña en general? Y ya mando dos en una, y la participación de la juventud en particular en ese contexto de esta campaña.
Una cosa es cómo lo vive la militancia, cómo lo vimos nosotros, que ahí supongo que Gonzalo conseguirá que venimos ya hace meses de las internas y demás, también toda la previa, ahí lo militante lo vive de otra forma, le dedica más tiempo, de horas de su vida, ve mucho más a su grupo de compañeros, muchas veces que a sus amigos de otros grupos o a las familias y demás. Otra cosa es diferenciar cómo uno ve que lo va captando la ciudadanía, que es el gran desafío, si uno contagia el clima a la ciudadanía o si quedas entre un grupo reducido de los mismos convencidos que ya saben qué van a votar y demás. Creo que fue una campaña que fue media fría, por decirlo de alguna forma, y estas últimas 2 semanas ha aprendido de otra forma en la calle también. Y también, sobre todo, gracias a la militancia que ha puesto de sí para que eso suceda. Entonces... entonces... No, que creo que puntualmente estas últimas 2 semanas se prendió de otra forma. Sí, a ver, nosotros venimos de una caravana hoy en la ciudad de Montevideo con la fórmula del Partido Nacional y nos cruzamos también con la caravana del Frente Amplio, que estábamos los 2 partidos más grandes del Uruguay haciendo la caravana y había un buen ambiente, un clima totalmente ameno entre los distintos partidos que pujan por la victoria ahora en octubre y en noviembre. Y yo creo que pasa lo mismo. Recién hoy o hace unos días estamos viendo la verdadera campaña, ¿no? Gaseos en todas las esquinas, lo verá la gente que va por la calle, listas en todos los semáforos, los kioscos de los partidos, actos por todos los barrios, pero recién ahora. Y lo que pasa, que le pasa a la política y en este momento es trasladarle esa energía militante, ese fervor de que estar en una campaña y que en una semana estamos eligiendo un futuro gobierno a la gente, a la opinión pública, que es muy apática de estar inmiscuido en la militancia política. Es el desafío también de los jóvenes poder llegar a los jóvenes, ¿no? A tratar de que los jóvenes participen en política, tratar de que aporten sus ideas en las herramientas que tiene el Uruguay y las sociedades que son los partidos políticos. O sea, nosotros hacemos un trabajo hace mucho tiempo desde la juventud del Partido Nacional de integrar a los jóvenes a aportar. Y en las campañas políticas es el momento en el que más se suman los jóvenes, le pasa ahora también el Frente Amplio. Bueno, es el momento para poder retener esa militancia juvenil y tratar de que se queden, ¿no?, en los partidos políticos para aportar. En este sentido que decía Julieta, de que evidentemente quienes están siendo parte de la campaña, quienes son parte de los partidos políticos, lo viven intensamente y no hay vuelta, ¿ah? Sí. Están dejando ahí la vida todos los días desde hace meses seguramente y cada vez más. Ahora, que es otra realidad ya, ir viendo qué tipo de recepción hay. ¿Qué tipo de recepción hay? No solo en cuanto a las propuestas específicas de cada partido, sino qué eco van encontrando cuando tratan de, arrimarse a la gente, convencerla, hablarle de una visión de país, hablarle de futuro, de lo que se define en estas elecciones. Bueno, yo he escuchado a algunos politólogos en este último tiempo de que una de las causales por el cual no hay tanta efervescencia y fervor en la calle es porque no hay clima de cambio, ¿no? Eso es lo que se ha dicho en estas últimas semanas. Y yo creo que va por ahí también. El hecho de nuestro lema de campaña es reelegir un buen gobierno. Creo que vamos por un buen camino y la gente ya sabe el rumbo que tiene el actual gobierno, sabe, por lo menos en el Partido Nacional, cuáles son las propuestas que pretendemos continuar, algunos modelos de país que estamos llevando adelante y que queremos continuar. Álvaro Delgado en las últimas 3-4 semanas estuvo presentándole en conferencia de prensa todos los lunes propuestas para la ciudadanía, pero yo creo que lo que falta y lo que le ha faltado a esta campaña son propuestas, de todos los partidos, incluyo al Partido Nacional. Ha faltado ese debate de ideas. Estuvimos con Citribilín, que Orsi, que Ojeda en el gimnasio, o sea, estamos yendo a un debate tan bajo, ¿no? y que a mí me preocupa. Nosotros que somos del futuro del país, los jóvenes, estamos viendo que actualmente los debates son si Ojeda agarra y se inyecta testosterona o si Yamandu Orsi titubea en un acto o si Delgado le dice bombón a la fórmula. O sea, ese es el nivel de campaña que queremos para nuestro país. Entiendo, ya que mencionaste el ejemplo de Tribilín, que vos mismo, como integrante del Partido Nacional, no te sentís representado frente a esa forma de buscar votos. Exacto, porque yo creo que hay que militar con las ideas. Esa ha sido siempre mi manera de ver a la política y ir a la bajeza de tratar de buscar lo peyorativo para descalificar al otro. No lo comparto. Esa es mi visión de hacer política. Espero que haya otros que comulguen también con mi idea. Eso termina alejando a la gente, además, me parece.
En general coincido. Propuestas creo que hay de todos los partidos. Hay una batería importante. Hay muchas diferencias entre sí y hay otros puntos que son en común. La creación del Ministerio de Justicia es algo que tienen todos los partidos, priorizar la primera infancia es algo que tienen todos los partidos. Después hay diferencias en cuanto a cómo se lleva adelante. Y después hay diferencias sustanciales, ideológicas, que lleva a lo micro. Creo que el rol que ha tenido las propuestas en este periodo sí ha dejado un poco que desear por parte de la dirigencia, que ahí sí comparto con lo que dice Gonzalo y en general, y creo que termina alejando al votante. Si los dirigentes se pasan peleando por Twitter, que Twitter lo usa un 10% de la población, pero son los dirigentes mismos los que jerarquizan ese espacio, porque si lo usa muy poca gente, pero a su vez mucha conversación pública se da por ahí por parte de candidatos a senadores o diputados o lo que sea, termina jerarquizando un poco el espacio. Y es un nivel así, que no tiene un contenido, ni un sustento, ni algo de qué es lo que se le está presentando a la gente. No sé, cualquier persona que está alejada de eso, están haciendo, es un mamarracho lo que están haciendo, ¿qué estoy votando? Y eso, entonces termina siendo contraproducente. Creo que lleva aplausos de la tribuna chica, del que ya te vota, del militante cerrado que te aplaude y dice, ay, mirá lo que le dijo que le dijo no sé qué, y termina generando como una especie de fanatismo, pero al que lo está mirando, al que llega de laburar mínimo 8 horas por día, el que sale a estudiar, lo que sea, entra y ve que se aplauden entre los mismos de siempre, el insulto y la bajeza, termina alejando totalmente. Entonces en eso tengo la misma línea de tratar de no caer. Y a veces es difícil no caer también en ese juego uno mismo. Yo me lo he replanteado muchas veces. Y bueno, uno enfrenta esos desafíos y la campaña electoral con esta euforia te pone un poco a prueba también de eso, de las contradicciones propias que tiene uno para no entrar. Ya seguimos con todos estos temas y otros, por ejemplo, el lugar de la juventud en la política actual, que ya profundizamos. Vamos a compartir datos que nos trae la Usina de Percepción Ciudadana, hoy de la mano de Alejandra González. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás, Maite? Hoy, porque el domingo que viene vuelve Marcela, justamente con la proyección de escrutinio que vamos a estar haciendo, como sucedió con las internas. Totalmente. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? La columna de hoy podríamos titularla Jóvenes y Política. De pronto es el resultado de un relevamiento que hicimos hace algunas semanas, o sea, el resultado de una encuesta a este panel de 500 personas de la Usina de Percepción Ciudadana. La primera placa justamente lo que trae es el interés en la política. Vemos que este gráfico está dividido en dos partes. A la izquierda, esta torre de la izquierda marca el total de respuestas de la población en general. Y si vemos a la derecha, hay tantas barras como tramos etarios. Bien. ¿Qué es lo que trajimos para mostrar acá en particular? Que cuando le preguntamos a la ciudadanía qué tan interesado estás en la política, vemos que el total de la ciudadanía, 1 de cada 2 personas manifiesta algún grado de interés. Vemos que los colores más en verde son los intereses y en rojo los desintereses. ¿Qué pasa cuando vamos a desglosarlo por tramos etarios, ¿no? Ahí vemos claramente que a medida que disminuye la edad de las personas, aumenta el desinterés en la política, que eso es un tema bien interesante para medir. Vemos que, por ejemplo, cuando vamos a la población jóvenes, o sea, consideramos jóvenes el tramo etario de 18 a 29 años, ahí vemos que el desinterés en la política es sumamente alto. Estamos hablando de cifras que casi tocan el 70% de esa población menor. Después también vemos en los otros tramos cómo va influyendo, cómo consideran el interés a la política, pero lo más llamativo es que a menor edad más desinterés en la política. Sería como un 42% de nada interesada, fuertísimo eso, ¿no? Exacto. Después hay un 26% que dice que está poco interesada y veamos que solo hay un 11% que dice estar muy interesada y hay un 21% que dice algo interesada, ¿no? ¿Y qué les pasa por la cabeza? ¿Qué sentimientos les genera la política entonces? Bueno, eso también lo quisimos indagar, está en la próxima placa. Acá para distinguir los colores, en azul estamos representando a la población en general y en naranja estamos representando a la población de 18 a 29 años, o sea, la población joven. En primer lugar, vemos que el 26% de la población, o sea, 1 de cada 4, declara que la política le genera esperanza. Podría considerarse esperanzado, valga la redundancia.
Pero ¿qué pasa cuando vamos a los jóvenes? El mayor porcentaje de los jóvenes dice que la política les genera desconfianza, en este 28% en la barra naranja. Ahí vemos un paralelismo bien interesante entre quienes dicen que les representa esperanza, el total de la población, y este desglose de juventud que habla de desconfianza. Después, en segundo lugar, en la población en general, la desconfianza también ocupa un segundo lugar con este 22%, ahí en segundo lugar de la población total. Sin embargo, la indiferencia ocupa el segundo lugar en poblaciones jóvenes. Claro. Bien. En tercer lugar, vemos que el interés es un tema mencionado en este 14% por el total de la población. Y en tercer lugar, la esperanza es mencionada en un 14% por los jóvenes. Pasando raya, desconfianza, indiferencia y por último, esperanza. En ese orden serían como qué sentimiento le genera la política a la población joven. ¿Y qué pasa con la participación directamente de los jóvenes en la política? ¿Con qué se encuentran ahí? Bueno, otro tema que trajimos en la próxima placa, sobre todo, lo que quisimos medir es cuáles son los principales obstáculos para la participación en la política. Esto fue una pregunta específica que hicimos, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos para la participación de jóvenes a la política? Y ahí vemos nuevamente que el total está en estas barras azules, el total de la población en estas barras azules, y en naranja la población joven, o sea, las respuestas de la población joven. ¿Qué tenemos acá? Porque no les interesa la política, vemos que se repite tanto en la población joven como en el total de la población, o sea, ese es detectado como el principal obstáculo. En segundo lugar, esta desconfianza en los políticos o en la política, también se repite para población en general y para jóvenes. Después vemos que la población en general, en tercer lugar, menciona que el principal obstáculo para que los jóvenes participen en política es que sienten que no representa sus intereses. En cambio, los jóvenes, en un 16%, dicen que no saben cómo involucrarse en la política. Entonces acá, como hay una diferencia de percepciones, ¿no? Exacto, hay diferencia de percepciones en esta última, sobre todo en esto que mencionan los jóvenes de no saber cómo involucrarse en la política. Claro. Bueno, ¿compartimos algo más? Sí, hay una última placa que trajimos acá que en realidad, una vez detectados los principales obstáculos, le pedimos a la gente joven que enumere en qué lugar ocupan para ellos estos obstáculos. Y vemos que en primer lugar seleccionaron no confían en la política o en los políticos en general. Este es el principal obstáculo que las personas jóvenes manifiestan para su no participación en política. En segundo lugar, sienten que la política no representa sus intereses. Y en tercer lugar, que no les interesa la política. Después vemos que creen que su participación no cambiará nada, con un 40%, es un porcentaje bien significativo. Y después mencionan que no hay suficientes espacios para que jóvenes participen. O no saben cómo involucrarse, es uno de los últimos lugares. Pero claramente que no confían en la política o los políticos en general es lo más mencionado. Y si bien no está acá, es importante destacar que en este relevamiento resultó que el 80% de la población, estamos hablando de jóvenes entre 18 y 29, no jóvenes a escala uruguaya, que siempre es un poco más grande, hay un 80% que no está interesado tampoco en participar en ámbitos vinculados a la política, ¿no? Bien, así que bueno, eso es como lo llamativo. Alejandra González, de la Oficina de Percepción Ciudadana, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, volvemos al panel entonces, desconfianza, desinterés, no hay lugares para participar, ¿cómo la ven? La verdad que me parece catastrófico, porque en realidad lo que quienes tienen el poder con el voto, poner a quienes rigen los destinos de sus vidas, ¿no? No les interese lo que les va a pasar a futuro, eso habla muy mal sobre nuestra casta política, ¿no? ¿Y sienten que es algo nuevo o...? No, porque si ya hace 4 elecciones, según la Corte Electoral, que el 12% de los habilitados que estaban habilitados para votar no fueron a hacerse la credencial, es porque... no es de ahora, hace 4 ciclos eleccionarios que entre el 12 y el 14% de los que estaban habilitados para hacerlo fueron a hacerlo.
no hay una renovación visible, porque seguimos viendo en espacios públicos y en lugares centrales a los mismos dinosaurios de siempre hablando de lo mismo y teniendo gurises jóvenes en algunos lugares de relleno. Y esto lo digo a título totalmente personal, porque digo, sinceramente, en horario central, en propagandas que pongan plata, en grandes cartelerías, en casa, no veo gurises jóvenes, no veo gurisas jóvenes. ¿No? Sí, valoro pila que los pongan para que les sostengan el chiringuito durante todo el resto del año. Pero eso es, y lo del discurso, a mí me preocupa sobremanera el grado de misoginia que tiene la política, la perspectiva de género, ¿no? Que está totalmente sesgada de los que se dicen paritarios y los que no lo manifiestan públicamente, ¿no? Me sorprende sobre todo cómo la mayoría de las mujeres que son las que sostienen la política por fuera de los 4 meses antes de cualquiera de los ciclos electorales, en las internas y en las votaciones, cómo siendo la mayoría aún siguen sin cansarse el voto y decir, bueno, soy yo la que sostiene esto, soy yo la que va, y terminan encabezando en lugares de toma de decisión a varones que después te vetan el aborto, después te dejan la ley de violencia basada en género sin presupuesto, te vetan algunas otras normas o te ponen mujeres que dejan sin el servicio de protección a víctimas de trata, o te votan o leyes que pedófilos terminan votándote leyes de cuidado de niñas y adolescentes. Entonces digo, más que preocupante debería de ser ocupante, porque si no, los que están supuestamente trabajando para que la política sea una herramienta de cambio para el pueblo, en realidad lo único que están trabajando es para atornillarse, sentarse y después cada 4 meses antes de cada elección salir a decir que son los mejores. Karina, gracias. Camilo, desinterés, desesperanza, Bueno, ¿cómo lo vivís vos también? Yo me gustaría arrancar comentando que si será importante la participación de la juventud en la política, que hoy en día, por poner un ejemplo concreto, uno de cada dos jóvenes cobra menos de 25.000 pesos, uno de cada dos jóvenes insertos en el mundo del trabajo, y uno de cada 4 que busca trabajo no encuentra. Teniendo una masa estudiantil, por ejemplo, a nivel terciario, donde una gran cantidad de estudiantes, un porcentaje para nada discriminable, también necesita de trabajar para poder sustentar sus gastos de vida y poder seguir cursando sus estudios. Yo creo que debería ser primordial y tendría que estar casi que arriba, encima de todo el resto de los puntos de la agenda de campaña de cualquier candidato, plantearse qué vamos a hacer con las juventudes que están desencantadas con la política. Porque aparte, si la encuesta que nos acaba de presentar la Usina fuera de respuesta sí o no, si fuera ¿te interesa la política sí o no?, podríamos estar acá sacando un montón de conjeturas de cuál es el problema, pero acá tenemos un diagnóstico concreto que es muy salado, es tremendo, porque los principales puntos, yo me los anoté, que se mencionan, son que no creen que su participación pueda llegar a afectar, que no confían en los candidatos o las candidatas, y que entienden que la política no representa sus intereses. Entonces, claramente tenemos... ¿Cómo hacer para participar? También, ese es el cuarto punto. Tenemos una masa de jóvenes que no están llegando a la vida política, siquiera les puede llegar a interesar, cuyos intereses se ponen en juego y claramente salen perjudicados, las cifras que traía al principio de mi intervención, y que a las cuales los distintos proyectos políticos que plantean los candidatos, las candidatas y también las organizaciones sociales no les llegan. Y es tremendo, es muy salado, porque esto tampoco es algo fortuito, también responde a intereses, responde a discursos que se alimentan a través de las redes sociales y de los cuales algunas personas sacan rédito político, porque tenemos que ponernos a pensar qué pasaría si esos jóvenes que cobran menos de 25.000 pesos, si ese 50% de jóvenes que cobran menos de 25.000 pesos, o los jóvenes que precisan becas en la UDELAR y que no pueden continuar con sus estudios porque no acceden a ellas, o en secundaria, por ejemplo, ¿qué pasaría si ellos empezaran a interesar por la política? ¿Cuál sería el cambio en la agenda política
que sufriría nuestro país. Yo creo que sería muy grande, entonces creo que el principal desafío en poder llegarles a otros jóvenes los tienen las organizaciones estudiantiles y sociales. Creo que la principal masa capaz de trabajar la conciencia de sus compañeros de clase, de sus vecinos, de los jóvenes insertos en el mismo sindicato, porque las juventudes trabajan, y poder movilizar a las juventudes hacia una futura participación en la política, yo creo que la tienen las organizaciones sindicales y los gremios estudiantiles. Una cosa, también decir, no quedarnos solos en la política partidaria, porque la omisión o no la acción en la vida civil de nuestro país también es una forma política de acceso o de no acceso. Sí, no. Y también esto de que los gurises no saben cómo entrar, también depende de muchos de los que mandan y que llevan adelante todos los muñequitos, ¿no? Y no les permiten, no les dan cabida, sí los tienen para la foto, pero no para realmente escucharlos. No validar la opinión y las posturas Claro. de las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles es parte de aislar a las juventudes de la política. Totalmente. Muchas gracias a ambos. Vamos a ver qué dice la mesa de todo esto entonces. Gracias. Bien, antes que hacerles preguntas específicas, les pido puntos de vista sobre todo lo que hemos visto y se ha dicho en los últimos minutos, entre lo que nos trajo la usina, lo que decían los panelistas, lo que quieran, Gonzalo. Yo creo que hay una crisis de representación del sistema político en general, en el cual la sociedad no se ve representada y no se identifica con los políticos que deberían representarlos. En materia de juventud pasa lo mismo, primero porque los jóvenes son jóvenes y quizá no les interesa la política, pero tenemos que intentar nosotros de las juventudes políticas alcanzar, o sea, ir hacia ellos, mediante las redes sociales, mediante plataformas, mediante acercarles las ideas para que se motiven y puedan ingresar en los partidos políticos. Yo no creo que actualmente los partidos políticos en el Uruguay no le den voz a los jóvenes. En el Partido Nacional tenemos unas elecciones de jóvenes cada 5 años que nos permiten tener nuestras propias autoridades. Actualmente yo tengo voz y voto en el directorio del Partido Nacional, como los demás 15 directores electos por la Convención Nacional. A su vez, yo y otros compañeros integramos un grupo de asesores en el Parlamento durante todos estos años, con la LUC, los presupuestos, las rendiciones de cuentas, y ahí estábamos y nos sentábamos con los senadores, con los diputados y estamos ahí en el trabajo diario. A su vez hay muchos compañeros jóvenes que actualmente integran el gobierno, como el director del INJU que tiene 25 años y que ha hecho una gran, Aparicio Sarabia, más compañero de la 250, pero hizo una gran campaña con la prevención de la salud mental y las adicciones, como fue la campaña de Ni Silencio ni Tabú. Yo creo que el sistema político, los partidos, en el caso del Partido Nacional, le da lugar a los jóvenes. El problema es que a veces no se ve de afuera, ¿no? Todo esto que le estoy contando la gente no lo sabe. Y es lo que pasa en mi partido, quizá en otros partidos no, pero que esté Julieta acá, que integra una plancha de diputados y probablemente sea diputada a partir del 15 de febrero del 2025, es la demostración de que en los partidos políticos hay renovación. Y otra cosa, nosotros queremos que haya más jóvenes, por eso apelamos a algunos compromisos como generación, como jóvenes del sistema político, para que aquellos jóvenes que integran y militan causas sociales, que como lo decía Camilo, es muy importante los jóvenes que militan causas sociales, eso es hacer política también, y está bien que ocupen esos espacios. No todos los jóvenes tienen que estar en los partidos políticos, hay jóvenes que pueden estar en la lucha, en los gremios, en los sindicatos, en causas como el medio ambiente, la diversidad, el género y demás, y está bien. El desafío del sistema político es generar diálogo con esos actores de la juventud y no jóvenes para que la política pública se retroalimente, y tenemos varios, yo tengo el programa acá de la juventud del Partido Nacional y un documento de acuerdos que firmamos los jóvenes de todos los partidos del sistema político, en el cual generamos diálogo con la sociedad civil y con aquellos jóvenes que no les interesa estar en los partidos, pero sí militar causas, y desde allí generamos una retroalimentación en la cual llegamos a políticas de Estado. O sea, hay lugar para los jóvenes, hay que informar a esos jóvenes que están en esos lugares. Julieta. Bueno, a ver, es muy complejo. No voy a hablar no voy a darnos palmadas a la espalda a los partidos políticos, lo podría hacer, podría hablar loas de la participación en el Frente Amplio, en la 609, yo integro la Dirección Nacional del MPP desde que tenía 22 años, pero
Dicho sea de paso, ¿cuánto tienen ahora que siempre son curiosidades? 29. 29. 25. Son mis últimas intervenciones como joven oficial según los datos de la encuesta. Porque a los 30 es que... Sí, a los 30 se corta. Y hay que dar paso también. Hay una barra ahora de gurises MPP que tienen 18 años y andan volando. Y ahí ya se sienten, los 11 años de diferencia se sienten, en todo sentido, en la energía, en todo. Pero nada, no nos voy a dar palmadas a la espalda porque los números que mostraban marcan otra señal respecto a cómo se vive. Y ahí me parece que hay diferentes factores. Primero, hay un mundo que está cambiando mucho más rápido, en general. Hay una globalización que va cambiando mucho más rápido en todo sentido. Y hay un sistema político que me parece que le está costando poder notarlo, poder leerlo, poder incorporarlo y en ese sentido poder generar políticas rumbo a eso. Ahora, el mercado laboral cambió totalmente para la juventud. Más allá de que hay trabajos mucho más precarizados por las características que tiene, por la virtualidad y por demás, que tiene un montón de beneficios y también un montón de efectos, nadie se imagina con un trabajo para toda su vida o por lo menos 30, 40 años en un mismo trabajo como antes pasaba. Mi padre trabajó toda su vida en un mismo oficio, mi madre también, mis tíos, mi familia, y es el caso de mucha gente. Y ahora en realidad no solo es que no se genera la oportunidad para que eso suceda, sino que a veces no se quiere y punto. Uno no se imagina estando 20, 30 años en lo mismo, quiere cambiar. Y eso es una diferencia sustancial a antes. También me parece que hay una diferencia sustancial respecto a la vivienda. Antes era, no sé si decir que era más fácil, pero más común tener una vivienda propia a una temprana edad. Tener hijos también a una temprana edad, porque eran mandatos que estaban como sumamente incorporados y también son cosas y discusiones que van de la sociedad y va cambiando. Y ahora no. Ahora capaz tampoco te planificás vivir tantos años en un mismo lugar o pretendés mudarte de ciudad, de país o lo que sea. Y son cosas que van afectando al día a día de la cotidianeidad. De la tecnología también, la democratización del consumo de las cosas, el poder generar tu propia opinión y que eso tenga... nada, como cierto efecto hacia afuera, de viralidad, de lo que sea, también son cosas que se van incorporando. Por eso estoy tratando de ser ordenada en algo que tiene muchas aristas, porque también podría hablar del avance del narcotráfico y cómo esto conlleva a que haya cada vez más gurises que la necesidad de esa plata fácil, por no poder tener un laburo medianamente estable, caen también en eso, o sea, es un combo grande. Y creo que ahí el sistema político no ha podido leer cómo dar una discusión en ese sentido respecto a eso y cómo generar propuestas para ese contexto. Las carreras largas también va quedando, no sé si vetustas es la palabra, pero también hay una necesidad de generar carreras cortas para poder insertarse en un mercado laboral de calidad en el corto plazo, poder fortalecer INEFOP, poder retomar los oficios de otro lugar, generar alternativas, porque cada vez es más difícil hacer carreras de 7, 8, 9 años y a su vez trabajar es imposible, nada, es como, creo que eso adapta. Y creo que hay una generación que capta que hay un sistema político que no le está dando respuestas a eso, que no está generando soluciones, que no le está hablando a ese mundo que ya se vino y está generando condiciones para que lleve a que seamos un poquito más iguales y no haya quedando toda una generación un poco más perdida respecto a qué hacer. Y eso termina después desencantando también en problemas, por ejemplo, de salud mental que son atroces, porque el no poder generar un proyecto de vida en el mediano plazo frente a todas estas incertidumbres termina generando. Entonces creo que el desencanto, tratando de ser medianamente ordenada, pero porque entiendo que es algo bastante global, creo que el desencanto también llama a que no hay una convocatoria fuerte para lo que se está viviendo, porque no hay una lectura. Y ahí creo que es importante que haya jóvenes en diferentes espacios que lo viven, no solamente estando en cargos de definición, importantes o lo que sea, sino para traer esa lectura de un mundo que hay una generación que no la está viendo. Nada. ¿Se entendió? Jorge, ¿se entendió? ¿Vos qué decís? Clarito, ¿no? Cuando arrancaste... Porque fue como... Yo sí. te entendí clarito, Okay. Por lo menos creo que porque es algo que quienes están ahí también. Cuando arrancaste pensé que ibas por un lado de que el vértigo de la vida hacía más difícil que los jóvenes, las personas, encontraran sus tiempos y sus energías para interesarse en la cosa pública. Eso también. Pero después entendí que desembocabas en, hay un sistema político que no solo no está ofreciendo respuestas para un nuevo mundo de otras características, sino que
tampoco amaga mucho a que las esté buscando seriamente. Pero de no repente busca respuestas con moldes viejos todavía. Pero a veces, eso es lo que te entendí. Estuviste perfecto. Me encanta que se haya entendido bien porque a veces digo, capaz fui muy entreverada. Y también después, en momentos cuando le hablan a la juventud, le hablan, sí, de TikTok y de Instagram y los Reels. Y es tipo, también es como, encima de todo esto que hay que enfrentar y que no hay soluciones reales en los discursos y en estos últimos años, además me banalizás y me ridicularizás lo que me importa. Entonces está, todo un combo. Bueno, sobre la banalización, la ridiculización y lo que planteaban hace un rato de que no se sienten básicamente, si los entendí bien también, representados por las agresiones y las superficialidades y que desean más y ustedes practican más el enfrentamiento de ideas, proyectos de país y hablar, vamos, de política, ¿no? De política para el bien público. La pregunta que me surge es, ¿por qué se le llama nueva política? Perdón familia, pero saben que estamos en confianza, a la terrajada en el enfrentamiento y en el discurso y en el agravio al otro y en vez de enaltecer propuestas propias y proyectos, empujar al otro para abajo para decir, miren qué basura, yo soy mejor. Y bueno, y todo el tiroteo en redes, en esa línea y eso, se le llama nueva política en general, o se dice, che, la política ha cambiado, entonces las campañas hay que hacerlas así. Sin embargo, vemos que en las cifras, si bien muchas y muchas jóvenes se siguen interesando en la política, a pesar de todo esto, el desinterés es muy grande de los jóvenes y el desencanto es muy grande. Entonces hay algo que no me cierra ahí. ¿Eso es la nueva política? Si eso es la nueva política, ¿por qué los jóvenes cada vez se desenganchan más? Yo creo que no podemos ir al barro, lo decíamos hoy, y me parece que no debería ser la nueva política. El tema que nos estamos contagiando de las malas prácticas del mundo, ¿no? El hecho de hacer las campañas políticas en Twitter, en el ninguneo, ¿no? En el bastardeo, me parece que no debería ser el común denominador de la política en Uruguay. Lo que pasa es que las campañas cada vez son más cortas, para nosotros son largas siempre, pero para la gente cada vez son más cortas y es muy difícil en una semana poder generar, o sea, transmitir los modelos de país, tanto del gobierno, de la oposición. Entonces, van a lo fácil, que es el pegarle al otro o criticar al otro o decir, pero ustedes no lo hicieron, en esas cosas que son externalidades y no ir al debate. Por eso todavía no hemos visto un debate. Lo que va de la campaña no ha visto ningún debate de los principales candidatos. Tendremos que esperar después de octubre a que haya un debate. No sé si es porque alguno se anima o no. Hablando de la banalización, hemos visto un falso debate ahí con inteligencia artificial. Bueno, eso, yo estoy totalmente en contra de lo que pasó, ¿no? Porque si la persona decide por X motivo no estar ahí, no podemos ponerlo sin su voluntad. Pero falta debate, debe ir por ahí la elección. Yo creo que la campaña política, y eso también es lo que genera después estos números, ¿no? Que los jóvenes y que la ciudadanía se aleje de la política, porque ve que ya es un chisporroteo constante. Pero bueno, nosotros como jóvenes queremos dar otro mensaje, y el 7 de agosto le presentamos la única vez que se juntaron los candidatos, los principales, ¿no? Orsi, Ojeda, Delgado, Mieres y Manini, lo juntó la juventud en un encuentro en el cual le presentamos este documento, que es el acuerdo político partidario del Uruguay, en el cual los jóvenes de todos los partidos políticos nos sentamos en una mesa, dejamos nuestras diferencias al lado y fuimos a buscar los consensos. Y fue la única vez que estuvieron todos los candidatos juntos, en el día que le entregamos. Entonces, para nosotros jóvenes es un halo de esperanza de que pudimos ver, encontrar los acuerdos y demostrarle. Y además, lo que a mí lamento que no haya tenido la difusión que debería haber tenido, porque para mí ha sido una de las cosas más importantes que han pasado. ¿No? Me complace decir que el 18 de agosto estuvieron acá Pilar Simón por el Partido Nacional y Marcio Mañana por el Frente Amplio hablando de esto. Compañero que tuvimos... darnos palmaditas en la espalda tomando el término, pero está. Claro. Porque nos pareció importante, acá como nos parece importante que estén ustedes hoy acá. Claro, y a ver, que hayan jóvenes que estuvimos más de un año trabajando, a ver en qué estábamos de acuerdo, y lo decían, todo el tema droga. Los jóvenes de todos los partidos, incluso de Cabildo Abierto, que está la firma acá, queremos ir hacia el paradigma de desmitificar el prohibicionismo a las drogas. Queremos ir por otro lado, ¿no? Ver desde el otro lado el combate al narcotráfico. ¿No? Ampliar la regulación de mercado. Claro, a otras drogas, entenderlo en la libertad del ciudadano, obviamente que el Estado sea el que haga la profilaxis, ¿no? La prevención y demás, pero
vamos por otro lado. Y ahí la nueva política es eso, no es el Twitter. La nueva política es las nuevas visiones de país que tienen los jóvenes. Es, por ejemplo, que también está acá, es sancionar a aquellas personas que contaminan el medio ambiente. No solo multas económicas, que a las grandes empresas es un vuelto, ¿no? Una sanción económica. Son sanciones penales. Eso es otro paradigma. Esa es la nueva política que entendemos los jóvenes. Y es la que nos gustaría que la ciudadanía pueda entender por dónde vamos nosotros, ¿no? Para cerrar, me gustaría hablar un poco de redes y cómo han visto la campaña en redes, Julieta. Creo que está muy segmentado lo que uno recibe en redes sociales también. Y eso afecta. Bueno, es parte de la lógica ahora de poder pagar discursos puntuales para un público de determinada edad y demás. A mí a veces me pasa que, no sé, que estamos en un país de 3 millones y a veces encuentro, por ejemplo, personas con cuentas, no sé, en Instagram que son uruguayos y tienen 400.000 seguidores. Y es muchísimo para Uruguay y yo no tenía registro de esa persona en absoluto. Y es que, nada, como la sorpresa de decir, hay todo un mundo a lo que uno no lo llega, porque una persona en Instagram con 400.000 seguidores supone que si tiene mi edad y es de mi generación y más o menos comparte los mismos intereses en términos de los temas, no tanto sonar. Debería más o menos sonarme y no es así. Entonces hay como una segmentación brutal. Eso hace también que uno a veces integre círculos donde le llegan determinadas noticias por un lado, por otro lado capaz pueden llegar del mismo candidato o de la misma persona noticias más que están en las antípodas y se van generando todo un círculo y unas discusiones que cada vez son más entreveradas. Esto de la nueva política es marketing. La nueva política tuvo 40.000 votos en las internas, en una votación que fue históricamente mala para el Partido Colorado, para ponerle un sello de lo que fue. Entonces termina siendo más un ruido de redes sociales y de lo que a uno le llega que otra cosa. Me parece que eso también puede terminar alejando a la gente, pero cuando uno reparte listas y cuando uno está militando, hay un montón de discusiones que uno cree que fueron patria o muerte en las redes sociales que nunca llegaron a la gente porque no les interesa. Entonces a veces uno pasa enroscado durante horas queriendo estar al tanto de cuál es la discusión del momento y después salís a la calle y decís, no sé qué me estás hablando, no sé, que un carpincho se peleó con qué, no sé qué me estás hablando. Entonces es como tomarlo como lo que es, entre comillas, nada, es algo que está ahí pero no es la realidad. Yo creo que las campañas políticas van hacia las redes sociales porque es el lugar en donde consume el ciudadano, el uruguayo y en el mundo se consume todo, ¿no? En las redes sociales. Ya la gente cada vez tiene menos televisión, cada vez ve menos los canales de aire, está todo el día en TikTok, en Instagram, viendo los reels, viendo los resumen de los programas de televisión y demás. Entonces es importante primero, regular eso, ¿no? Pues las campañas políticas a través de las redes sociales no están reguladas y después pasa esto de la saturación, que estamos una semana y por todos lados nos bombardean de todos los candidatos en la televisión, en las redes sociales y la gente se cansa y ya como está saturada no ve más nada. Pero yo creo que en el futuro cada vez va a haber menos carteles, cada vez la gente va menos a los actos políticos, cada vez va menos a escuchar a los candidatos, cada vez idealiza menos al político porque lo ve todos los días en las redes sociales. Pero no era como antes que el que quería ver a un político tenía que ir a un acto para poder saludarlo, para poder preguntarle. Ahora puede agarrar un celular y puede escribirle al partido político, a la agrupación, al secretario de X, y está todo mucho más interconectado y la información fluye más rápido. Creo que hay que, primero, regular las redes sociales en las campañas políticas de aquí en adelante. Obviamente es algo exponencial, ¿no? El consumo de las redes sociales y el uso para la política, pero hay que trabajar en ello y para mí son muy importantes para la nueva política entendida de la nueva manera de que los políticos pueden llegar a la gente, son las redes sociales. Ojeda tuiteaba hace unas horas, gracias a las casi 40.000 personas que se conectaron en vivo a nuestro acto central de campaña. Un estadio de fútbol repleto nos miró por YouTube en vivo. No es la mayoría silenciosa, es la verdadera revolución digital, la nueva política llegó para quedarse. Y esto es mentira, porque no es la realidad. En función de lo que decías recién, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no con esto? Primero, no hay que vanagloriarse de cuántos seguidores están ahí. Yo creo que es vital seguir haciendo actos políticos, de encuentros y poder transmitirlo, me parece fantástico. Estas instancias también suman, pero bueno, vanagloriarse de un número de visualizaciones creo que no
Pero además era mentira, un por eso no es la un realidad. número que está en, al menos está en cuestión. Estará un poco inflado, no lo sé. Ahora lo vamos a profundizar. Pero ¿por qué con Ana Laura no pone Pérez. en el resumen alguna de las ideas en vez de decir cuántas personas fueron? Yo qué sé. Sí, ahora bajó a 5.000 vistas. Ya Claro. Ana Laura Pérez, que sabe, la sabe grosa de esto, ustedes lo tienen claro, lo va a analizar en el próximo bloque. Pero les pregunto para cerrar, ya que estábamos con redes, vamos a cerrar con esto. Ha estado en discusión esta cuestión de los bots y por este tema de Ojeda, de si eran bots baratos, entonces generó como una especie de situación ridícula que ahora, bueno, Ojeda tendrá que enfrentar o no sé, manejarla de alguna manera, porque vieron un montón de mensajes en malayo, en un castellano espantosamente redactado, que era obvio que eran bots baratos. Ahora, de repente siento que la discusión se centra en si eran bots baratos o bots buenos. ¿Les parecen bien los bots a ustedes? O sea, ¿les parece bien? Y me abro a que me diga que sí, que capaz que esto llegó para quedarse y yo soy del siglo XX, yo qué sé. Pero que se simule que una persona opina eso y tal persona no existe. ¿Tienen opinión? Les pido opiniones personales, no de sus juventudes políticas respectivas, que capaz sobre esto no la tienen. Creo que eso está mal, pero además va en consonancia con lo que decía de que se generan realidades paralelas muchas veces inventadas, como este caso. Porque ahora, perdón, a la profesional que va a hablar del tema, voy a explicarme muy gordo, pero si esto es inventado, justamente, o sea, se genera una realidad y una venta de humo, por llamarlo de alguna forma, o un bluff, como se dice ahora, que no existe. Claro, entonces, mentira. podés generar, sí, tiré una idea y tengo, no sé, 1 millón de retweets y likes y lo que sea, y capaz es todo comprado y en realidad no le llegó a nadie. Entonces, nada, tener cuidado con eso. Obviamente que me parece mal mucho más en campaña porque es un engaño a la gente. Echa la ley, echa la trampa. Los bots es para simular algo que no es real. Vivimos la sociedad del espectáculo, pero tampoco podemos pasarnos de la raya y pensar que por un me gusta más, una retweet más, una visualización más, somos mejores que otros. Creo que la valoración política de las personas y de los candidatos lo tiene que hacer la gente y no en función de cómo son y cómo se expresan y lo que piensan y lo que pretendan para el Uruguay, más que por un 100, 200, 3.000 visualizaciones. Gonzalo Gómez, Partido Nacional, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Julieta Sierra, Frente Amplio, muchas gracias. Gracias. Bueno, que les vaya bien. Una semana, nada más, éxitos. una semana. Que les vaya bien, que ganen mejor, se dice antes de los partidos de fútbol. Bien, vamos con preguntones a la pausa y ya está ampliamente anunciada Ana Laura Pérez, que hoy la esperamos. Mire, si siempre la esperamos con el cuchillo y el tenedor así, hoy hasta con la servilleta puesta, porque este es el tema de las últimas horas. Bien. Preguntones, entonces, se vienen los chiquillos preguntándole a más candidatos. En este caso, Julieta le pregunta a Andrea Revuelta, la candidata a vice de Unidad Popular, Mía a Eduardo Luz, del Partido Constitucional Ambientalista, y Mili a Manini Ríos, de Cabildo Abierto. ¿Qué preguntaron y qué habrán contestado, che? Hola, me llamo Julieta, tengo 10 años, vivo en La Paz, Las Piedras y te iba a preguntar qué harías para disminuir el vandalismo en las estatuas. Hola Julieta, mi nombre es Andrea. Y bueno, el vandalismo en las estatuas, así como otro tipo de daños que se realizan en la ciudad, requiere mucha educación. Educación de que, bueno, no hay que hacer daño o lesionar espacios públicos y dejar espacios también para la creatividad y que puedan expresarse todos aquellos que quieran en espacios determinados para eso. En realidad requiere mucho trabajo de educación. No es lindo llenar de rejas y de muros los espacios que tienen que ver con recuerdo de otras cosas y cuestiones de la historia, sino que lo mejor es enseñar y aprender a cuidar todos esos espacios que son de todos y respetar las ideas de otros, que a veces no nos gustan algunas estatuas o lo que están representando, pero bueno, están siendo expresión de otras personas. Hola, soy Mía, soy de Montevideo, vivo en el Paso Molino y mi pregunta es si sabes bailar reggaetón. La primera pregunta es de Mía, una niña pequeña, muy pequeña, escolar. Y me pregunta si yo sé bailar reggaetón. Entonces le digo a Mía que lamentablemente Mía no sé bailar reggaetón y creo que a mi altura, a mi edad,
No sé si lo voy a aprender, pero voy a intentar aprender a bailar reggaetón. Hola, me llamo Milagro, tengo 11 años, me gusta que me digas Mili. Mi pregunta va a ser, ¿qué superhéroe te había gustado de chiquito? Y mi otra pregunta es, ¿cómo lucharías contra la droga? Hola Mili, me preguntás qué superhéroe me gustaba cuando era chico. A mí me gustaba mucho ver a las series de Batman y Robin, todas las cosas que hacía para salvar a la gente, para luchar con los criminales famosos que había en aquella época. Me acuerdo del Guasón, de Gatúbela y de tantos otros. Así que Batman era mi superhéroe, Mili. ¿Cómo pelear contra las drogas? Bueno, primero enseñándole a los niños, a los jóvenes de nuestro país, el daño que hace la droga. Que todos aprendan que la droga mata, que la droga es lo peor que les puede pasar. Es la mejor forma de pelear contra las drogas. Que nadie quiera comprar drogas, que nadie quiera fumar ni drogarse nunca. Eso es la mejor forma de defenderse uno y de defender a la familia que queremos. Así que esa sería mi mejor política contra las drogas. Y entramos en este último bloque de La Letra Chica. En esta campaña hemos escuchado cosas como deepfake, inteligencia artificial, bots, campaña sucia. Y bueno, en estos últimos días en particular ha estado bastante movido el tema de cómo se está moviendo la campaña en las redes y qué rol tiene todo esto también en la política, en la democracia. Y un poco de esos temas vamos a estar hablando con la periodista Ana Laura Pérez, compañera también de la casa. Ana Laura, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Muy bien, un gusto tenerte nuevamente acá. Para darle un pie al móvil, porque vamos a estar saliendo un poquito a la calle con Jota también, primero lo que quería era preguntarte qué tanto nos informamos realmente a través de las redes sociales. Julieta, en el bloque pasado, por ejemplo, mencionaba que creo que un 10% de la gente está en Twitter, que quizás es algo más como entre determinadas personas que creemos que tiene un impacto muy grande. Botinelli en el primer bloque decía que no se sabe qué tanta fuerza puede tener esto después. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ahí hay como varias cosas. Yo creo que hay, digamos, está laudado que tenemos un consumo informativo mucho más fragmentado que antes a causa de las redes, ¿no? O sea, antes nos sentábamos, fragmentado en varios sentidos, nos sentábamos todos a mirar la tele todos juntos y mirábamos todos el mismo programa al mismo tiempo, eso no pasa más. Y fragmentado en términos de que teníamos un principio y un final de un programa y lo mirábamos, porque no había como otra, no había muchas opciones. Ahora consumimos fragmentados. No todos consumimos lo mismo, ni al mismo momento, ni en la misma hora, ni de la misma manera. Y además fragmentamos los contenidos. Digamos, para mucha gente la televisión abierta es un consumo, o la televisión es un consumo, pero no en una tele, no en una hora determinada. De repente, a partir de redes sociales, un fragmento, una parte, un recorte. Entonces, todo eso, digamos, los medios tradicionales siguen siendo parte de la agenda informativa, pero de una manera diferente, sinergizando mucho con las redes. Creo que hay como una combinación. Creo que es poca la gente que solo se informa en un canal o que lo que consume proviene. Porque además cuando decimos que se informa en las redes, bueno, pero ¿quiénes producen el contenido que está en las redes? Muchas veces son los propios medios, los propios periodistas. Depende, hay influencers también en otros países que se dedican a contenido político en una campaña. En Uruguay es menos común, pero en general es como una combinación de todo. Muy bien, y vamos a ver qué nos dice la gente. Entonces salimos un poco de estudios. Efectivamente, todo esto hablado en el estudio, dan unas ganas de salir a la calle y tenemos a nuestro rockstar de las calles, que no es otro que Juan Pablo Rodríguez. JP, buenas noches, toda tuya, ¿cómo estás? Ahí está, de pie a cabeza, un rockstar de pie a cabeza. Jorge Maite, ahora sí, Jorge. Ahora sí, Jorge querido, mirá, estoy en el Parque Rodó, este barrio perteneciente al municipio B,
donde viven 150.000 personas. Este barrio, por supuesto, que se llama Parque Rodó, en virtud del fallecimiento ese mismo año, estoy hablando del 1917, de José Enrique Rodó, Palermo, una ciudad de Italia. Bueno, esta linda feria que tengo a mano derecha se llama Paseo Ramírez, y aquí se nuclea muchísima gente los días domingos, y es uno de los principales atractivos que tiene el domingo el Parque Rodó. Aquí venimos a consultar acerca de las redes sociales, cómo se informa la gente, cómo recibe la data, y por supuesto para sumar a lo que estaban hablando, a lo que estaban dialogando allí en Piso Nada Más. Acá el caballero, lo veo. Me acerco, caballero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mario. Bueno, Mario, ¿qué andaba haciendo por aquí? De momento gastando plata. Bueno, está bien, no está nada mal. Claro, no está nada mal, primero hay que tenerla para después gastarla, está bien. Mario, ¿cómo recibimos los uruguayos y las uruguayas la información de la campaña política? ¿Por redes sociales? ¿Por dónde se informa usted acerca de las distintas propuestas? Y yo, por lo general, por redes sociales, pero no doy mucha bola al tema de la política. Claro, ¿no? ¿qué tiene usted? ¿Facebook, Instagram, WhatsApp? Sí, Instagram. Claro. Y Facebook. ¿Le llegan solamente del partido que usted vota o le llega de todo, digamos? ¿Está muy segmentada la información o le llega de todo a usted? No voto yo. ¿A usted no vota? No, pago. Claro, mire usted qué lindo. Bueno, vamos arriba, que disfrute, vamos arriba, qué lindo. Para toda la gente de Peñarol. Bien, vamos arriba, quedaron primero, está contento el caballero con la derrota del Club Nacional de Fútbol seguramente. Caballero, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos en vivo para TV Ciudad. Lo interrumpo un segundito, ¿no? En esta linda noche, en este lindo paseo. ¿Cómo se informan los uruguayos y las uruguayas acerca de la campaña política? ¿Por televisión, por redes sociales, por radio, el diario? ¿Cómo cree usted que nos informamos? Y yo creo que por las redes sociales, bastante. Y bueno, y por la prensa también, sí. Claro, ¿usted qué usa redes sociales? ¿Instagram? ¿Es más del Twitter de repente? Twitter no uso, la verdad, mucho. Sí, Instagram y bueno, y WhatsApp siempre se mueve también el tema político. Claro, ¿hay muchas noticias falsas en la web o no tanto? ¿Qué piensa usted? Y es como todo, tiene que verlo con ojo crítico. Pero me parece que en general son las noticias que salen oficiales, creo que son legítimas. Claro, se segmenta mucho la información, es decir, ¿le llega a usted más información acerca del partido que vota o le llega de todo? Toda la oferta siempre está arriba de la mesa. No, creo que mi teléfono no me conoce tanto porque me llega publicidad de algunos candidatos que no voto. Ah, claro, te traiciona el teléfono. Claro, se ve no que te escucha tanto, viste que dicen que el teléfono te escucha. Deshabilité algunas opciones, viste, que te traquea el teléfono, entonces se ve que paso desapercibido para el teléfono, un poquito más. Bien, vamos arriba, lo dejamos comprar tranquilo, que pase lindo. Hasta luego, gracias. Bien, el vecino, comentándonos también acerca de cómo utiliza las aplicaciones, de también lo que piensa acerca de las redes sociales. Vemos muchísima gente aquí, joven, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mateo. Bueno, Mateo, ¿de acá del barrio de Parque Rodó? No, yo vivo por Bellavista, cerca de Plaza Cuba. Qué lindo. Bueno, Mateo, a ver, le estamos consultando a la gente cómo nos informamos acerca de la campaña política. ¿Usted cree que nos informamos a través de las redes, del diario, de la tele, de la radio? ¿Qué piensa usted? Y yo creo que va un poco de la mano con todo. O sea, vos vas caminando, ves a la gente repartiendo, ves a la tele, por Instagram, por YouTube, o sea, por todos lados. ¿Cree que hay mucha fake news, información falsa en las redes, en la tele? ¿Qué opina acerca de eso? Y yo creo que la gente dice lo que no quiere escuchar del otro, ¿entendés? Por ejemplo, dicen cosas para que no lo voten y así sucesivamente con lo otro. Ah, ¿usted cree que hay como un bombardeo, digamos? Sí, total. ¿Y usted qué usa? ¿Usa Instagram, Facebook, Twitter? ¿Qué red social? Instagram. Y por ahí le llega todo, digamos. Y por ahí sale toda la información, sí. Bien, usted joven, si tuviera que dar una recomendación a los políticos acerca de la campaña electoral, de cómo propagandearse, ¿qué les diría? Y yo diría que hagan más y hablen menos. Bien, excelente. Bueno, gracias, no le robamos más tiempo, gracias por conversar con nosotros. Vamos arriba, El caballero conversando con nosotros, Jorge Maite, y vamos a cerrar acá. Me dan 10 segunditos más, cerramos acá. Acá tenemos a la vecina, ¿cómo es su nombre? Silvana. Bueno, Silvana, ¿qué hacía por aquí? Paseando, me imagino. Sí, obvio. Bueno, estamos preguntándole a quienes están en esta hermosa noche en Parque Rodó, ¿cómo nos informamos acerca de la campaña política? Elegimos las redes, elegimos la televisión, nos cuenta un amigo, elegimos, bueno, pedir una lista. Ajá. Las redes. ¿Usted qué red social usa? Todas. Sí, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, usamos todo. Sí. ¿Es veraz toda la información que circula en las redes sociales? No. ¿Cómo eso? No es veraz todo. Mucha cosa falsa, digamos, la web. Ay, sí. Y sí, obvio. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué se dará eso? Sí, porque uno quiere ensuciar al otro y
La ansiedad esa de ganar, pienso. Claro, bueno. Yo leo todo igual, yo me informo. Bien, qué lindo. Bueno, vecina, no le robamos más tiempo. Gracias por conversar con nosotros este ratito, este domingo. A las órdenes. Qué bueno, qué lindo, ¿eh? La vecina. Para todos. Bueno, vamos arriba. Qué bueno tomándose un cafecito acá en la noche. Nosotros, Jorge Maite, que volvemos con ustedes de este hermoso Parque Rodó, este hermoso barrio de unas 44 hectáreas que nos recibió siempre con el amor que nos recibe. Muchísimas gracias, Jota, como siempre, por traernos la voz de la gente. Y bueno, arrancamos entonces la entrevista con Ana. Voy a centrarme en el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, porque ha estado como en el centro de la polémica por varias razones. En el último tiempo voy a intentar hacer un muy breve repaso y te pido que me corrijas si me equivoco en algo, por favor, que tú seas la especialista. Por un lado, recordemos, el domingo pasado participó en un programa de televisión donde se le hacía una especie de entrevista, a ver si participaba el candidato de Frente Amplio de la entrevista, pero en realidad era una especie de holograma, exacto, creado por inteligencia artificial. Eso por un lado. Después, por otro lado, Ojeda acusó a Orsi de estar detrás de una campaña sucia contra él. Esto luego de que se publicaran unos videos que uno, de hecho, tenía que ver con una mujer que había aparecido en ese mismo programa donde él estaba participando en un video y después se compartió información la habían nombrado personal de en el ella. programa. Claro. Sí, Después, y él había ido con ella a algunos eventos como públicos, digamos. Había sido vista por periodistas, de repente no por la gente, porque no había sido filmada, pero él había ido a varias cosas acompañado de ella. Claro, se compartió información personal de esta mujer que también generó un poco de polémica por la postura de ella respecto a la caza de animales salvajes y la postura de Ojeda, por cómo ha hablado de los animales y el rol y el lugar en el que los ha puesto en el marco de su campaña, ¿no? Como unos integrantes más de la familia. Bien, sigo. Después también lo que pasó fue que mediante la transmisión en YouTube de su acto de cierre de campaña, él celebró en Twitter que hubiera en su momento 40.000 personas mirando, esto así entre citas, pero después esa cifra bajó, no sé en cuánto se ubica ahora, cuando ahí estamos mirando entonces el tweet, cuando estábamos arrancando el programa estaba en 4.400, capaz que ya llegó a 5.000. Había llegado a 5.000, sí. Pero esa cifra bajó enormemente y también se dio la presencia de bots en los comentarios, pero bueno, vamos a arrancar de a uno. Por donde tú quieras. Bien, arranquemos por ¿cuál es tu opinión respecto a que se utilice la inteligencia artificial o la realidad aumentada, no sé cómo se dice, en relación a que hagan participar de alguna manera a un candidato de una entrevista cuando esa persona decidió no ir? No bueno, ese es el punto. El uso de mecanismos de realidad aumentada o de inteligencia artificial, las campañas políticas, en otros países ya se ha hecho. Hay un experimento interesante, si yo no me equivoco fue en Corea, lo mostramos en una de las conexiones que hicimos sobre el tema, si yo no me equivoco fue en Corea del Sur, donde el propio candidato, uno de los candidatos usaba con inteligencia artificial, como si fuera un holograma, la verdad que mejor hecho que para contestarle preguntas a la gente. Tú podías charlar con él, pero digamos, eso estaba cargado por su propio equipo, con sus ideas, y era como una manera de conversar. Entonces, digamos, el uso per se no es que esté ni bien ni mal, es una herramienta. El problema de esto justamente es esto que tú decías al final, y es usar una herramienta de este tipo para básicamente obligar a una persona a hacer una cosa que dijo que no quiere hacer, y la pone en inferioridad de condiciones también, ¿no? Porque no son las... Si bien lo que se argumentó es que respondía a lo que... frases que en algún momento fueron pronunciadas por Orsi, bueno, no sé si él hubiera contestado eso en ese contexto, si hubiera dicho eso. Fue casi un gag después con todo ese episodio de sentarse arriba. Y, digamos, fue una extraña mezcla entre periodismo y humor que no terminé como de que fue difícil enmarcarlo también, como complejo, ¿no? Y también... eso lo complejiza porque quien consume, y eso está estudiado, por ejemplo, en procesos de desinformación, el humor es una cosa que se usa mucho para... el meme es una herramienta muy poderosa para circular desinformación. Y porque esa cosa como de, bueno, al final yo lo arreglo diciendo, bueno, fue un chiste. Bueno, pero ¿fue un chiste? ¿No fue un chiste? ¿Qué parte fue un chiste? ¿Cuál es el marco y el contexto en el que esto se da? ¿Es un programa periodístico o es un programa de humor? Yo creo que si hubiera sido un programa de humor, sería distinto, ¿no? O sea... en vez de usar un imitador, usáramos esto, porque había gente que ponía ejemplo de las murgas, ¿no? Bueno, sí, pero una murga tiene otro código. Esto fue extraño. Y la presencia del candidato, de otro candidato, lo hace más complejo todavía. ¿Cómo es el tema de la desinformación en esta campaña? ¿Cómo viene? Ha pasado, por ejemplo, que se comparten en algunas redes, como por ejemplo X,
supuestos capturas de noticias de medios, entreverando un poco ahí, que igual ahí, opinión personal, me genera bastantes dudas de cuál puede ser el criterio de personas como Graciela Bianchi o Gabriela Fossati que compartieron este tipo de noticias falsas, en el sentido de que uno mira y se da cuenta enseguida de que no es la tipografía del país o no es la tipografía de tal medio y que muchas veces lo que se manifiesta es un disparate, como que falta criterio, pero bueno, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, sí, esa falta de criterio se puede, a veces es por gusto, a veces no falta criterio, a veces hay intención, de hecho la propia Graciela Bianchi en las explicaciones que va ensayando en uno de esos episodios termina diciendo, bueno, al final yo sabía que no era cierto, pero me interesaba poner sobre la mesa que podría serlo. Bueno, muy peligroso, no, cuidado. Pero después existe esto que llamamos el sesgo de confirmación, ¿no? A veces yo no me doy cuenta porque bajo como las barreras de la letra y eso porque estoy tan necesitada de que lo que dice sea cierto porque calza con mi idea de quién es el malo y quién es el bueno, que entonces todo lo demás no lo veo. A veces puede ocurrir eso. Hay un informe muy interesante que publicó La Diaria estos días, que lo firma Brian McLean, que es quien está llevando adelante La Diaria Verifica en este proceso electoral, donde un poco habla de estos episodios, ¿no? Efectivamente, y da cuenta de una serie de cuentas específicas asociadas. Habla de esta cuenta del informante y de una serie de cuentas satélite que cada vez que determinado contenido de esa cuenta es publicado, se ocupan de tratar de viralizarlo lo más posible. El informante es una cuenta de X que justamente comparte este tipo de cosas. Sí, es una cuenta que ha tratado de generar, ahí en la nota de La Diaria se indican 2 episodios donde la viralidad fue más importante, ¿sí? Uno fue la denuncia contra Yamandu Orsi, la falsa denuncia contra Yamandu Orsi, que involucró a Romina Celeste y a Paula Díaz. Y después, el siguiente episodio es una vez que se anuncia oficialmente que Blanca Rodríguez va a ser una de las figuras más relevantes de la lista de las 609, empieza a circular información falsa sobre un cargo, un supuesto cargo y un supuesto sueldo que cobraría su hija María Fernanda Sousa. Entonces, esos 2 episodios alrededor de la cuenta del informante son los 2 picos y estas cuentas asociadas hicieron circular. Y ahí se da eso que vos decías, el uso de imágenes, hay otro también de Andrade, ¿no? En todos esos casos se usaron capturas de las plantillas que medios como El País, por ejemplo, utilizan para publicar en Instagram. Pero después le ponen una tipografía que la hago yo en Paint, digamos, ¿no? Sí. Bastante amateur todo. Hablabas de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, entonces metiéndonos en lo que es una campaña sucia. ¿Cómo ves esta denuncia de Ojeda hacia Orsi? ¿Qué es lo que hay detrás? Y también, ya aprovecho y te pregunto, ¿qué rol estaría teniendo este hombre Javier Negre en todo esto de quien tanto se habló esta semana? Bueno, es curioso, empiezo por el final. Lo de Javier Negre es curioso porque es una cosa que nunca había pasado en las campañas electorales. Primero. Es un operador, digamos, él se autodenomina periodista, no es la definición que quienes somos periodistas entendemos que es un periodista, o sea, él opera para un objetivo, o sea, él tiene de hecho se llama La Derecha Diario, su medio. Él es español. Él es español, pero está desde hace un tiempo instalado en Argentina porque ha manifestado una profundísima admiración por Javier Milei, el actual presidente de Argentina. Hay investigaciones que señalan que el gobierno de Milei o el comando o gente cercana a Milei financia a La Derecha Diario, que es un proyecto que él instaló en Argentina, luego que además él era periodista, trabajaba como periodista en El Mundo, el diario español, y lo echaron por inventar notas. O sea, las notas que publicaba manejaban información inventada, de conversaciones que nunca había tenido con fuentes que no existían, no eran fuentes suyas, ¿no? Entonces me parece importante señalar como todo ese proceso que ha venido haciendo. Pero tiene un discurso muy en esa línea. Y en estos últimos tiempos se ha como instalado en la agenda uruguaya, Pino, de forma presencial. ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, nadie sabe de dónde salió, pero apareció en un acto de Yamandu Orsi en Pando. Y le hizo una supuesta entrevista donde le preguntaba por qué venía a traer el kirchnerismo a Uruguay. También es curioso, y hay varios comportamientos de este caso que dan la pauta como de, yo creo que es algo que nos viene salvando, ¿no? Esto de ser chicos y que no le importamos a nadie, porque saben muy poco de la lógica política del Uruguay. De cómo funciona. Claro, es igual.
si hay algo que cualquier representante más o menos honesto del sistema político uruguayo en cualquier punto del espectro te diría es que la izquierda uruguaya no viene a traer el kirchnerismo, que la izquierda uruguaya no tiene nada que ver con el kirchnerismo. En el acierto o en el error, incluso hay gente que pueda pensar que eso es malo y gente que pueda pensar que es bueno, pero la lógica del funcionamiento del Frente Amplio y la lógica del funcionamiento del peronismo no tienen nada que ver. Entonces es como que viene como con una caja a leer esto de esta manera porque claramente las instrucciones que recibió pasan por ahí, no le da como para, digamos, es raro todo el planteo. Y después, por ejemplo, hoy tiene una serie de comportamientos extraños a partir del episodio que tú mencionabas de la transmisión de la campaña. Claro, Ojeda. ayer se da el acto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Exacto, Ojeda. Está todo vinculado de alguna manera. Es como está extrañamente vinculado, sí. Por lo pronto, digamos, no, justamente esta denuncia que hace Ojeda sobre Orsi, hago un paréntesis acá, no, realmente él está haciendo parecer como elementos probatorios cosas que no lo son. Y él, que es abogado, tiene clarísimo que eso, y de hecho supongo que por eso, entre otras cosas, no hace la denuncia. Pero digamos, que vos pongas pauta en un video de Mario Riorda no significa que seas Mario Riorda, primer punto. Es más, es probablemente lo que harías si quisieras echarle la culpa a Mario Riorda. Yo no digo que ese sea el caso, pero digamos, eso no prueba nada, ¿no? Yo te puedo poner pauta a vos en un video tuyo y vos no tenés nada que ver. Eso se puede hacer, primer punto. Y lo otro que lo prueba es que quien efectivamente es dueño de la empresa que hizo la pauta, supuestamente en contra de Ojeda, que él mismo aclaró, no contiene información falsa, de ningún tipo, no hay información falsa en los videos, lo que hay es información descontextualizada, en otra fecha, pero falsa no. No es. Lo que hay sí es que esa empresa es propiedad de Mariano Ardito. Mariano Ardito trabajó... Argentino también. Exactamente, argentino, con una agencia digital ubicada en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, que hace en general campañas de políticos asociados a Juntos por el Cambio Bullrich, o a por Bullrich ejemplo. y en particular de esa zona, ¿no? Mendoza o provincias cercanas. Pero digamos que él trabajó en la campaña del gobernador de Neuquén y en otra, que no me acuerdo puntualmente, con Riorda. O sea que Riorda, digamos, pero es que trabajaron en la misma campaña. ¿Ah? No está claro si entraron juntos o eran parte de una campaña. Mario Riorda que asesora a Orsi. Por eso es como que lo intentan Esas dos vincular. cosas, según Ojeda, probarían sin ningún tipo de duda que Orsi está detrás de una campaña. porque social contra Riorda él. es parte de la mesa chica de O sea, asesores. es eso, la denuncia no la presentó, o sea que pruebas de momento... En realidad no suponemos hay que ninguna prueba, eso no son pruebas serias, digamos, de vinculación. Quien sabe cómo se arma una cabeza, que todo eso yo lo puedo armar para echarte la culpa. Entonces, Claro. en realidad, es confuso. Está ese episodio. A partir de ese episodio, bueno, lo que ocurre ayer es que hay un acto de cierre de campaña de Ojeda. Ese acto se transmite por YouTube y cuando el acto termina, Ojeda pone en Twitter una captura de la transmisión en vivo en YouTube y dice que casi 40.000 personas, o 40.000 personas, en realidad él circula en la captura, son 38.000 y pico. Sí, que lo veíamos al principio, no sé si lo quieren Exacto, poner de pero son vuelta. 40.000, él dice son 40.000 personas que siguieron en vivo Ahí lo estamos viendo. su Sí. acto final. Bueno, lo que ocurre es que incluso esto pasó durante, si uno mira los mensajes del vivo, los comentarios del vivo de YouTube, uno puede ver que mientras se tuiteaban estos mensajes... Ahí estamos viendo algunos de los mensajes también. Claro, que un poco lo decía Tempo hace un rato, ¿no? En un español rarísimo, Sí, producto muy curioso, claramente... ¿no? O en idiomas que no son el español. Que al o traducirlo decía fallo del bot, intenta fallo lo del nuevo. bot, o que escriben mal Yamandú Orsi, por ejemplo. Sí, sí, los memes hoy eran maravillosos al Sí, respecto, ¿no? había montones de memes maravillosos. Bueno, todo eso, además la gente se va dando cuenta durante la transmisión y va comentando De que qué es algo esto, estaba quiénes pasado. son estos, qué está pasando. Si uno mira en Twitter, hay gente en Twitter diciendo, vos, en el acto, en la transmisión en vivo, ahí está lleno de bots. O sea que cuando él hace el tweet diciendo hay 40.000 personas, ya su equipo tenía la capacidad para advertir que algo, si efectivamente es estaba como él pasando. dice, que había algo estaba pasando. ¿Qué son los bots? Los bots, digamos, la definición más estricta sería comportamiento automatizado, inauténtico y organizado, ¿no? O sea, es un grupo de cuentas automatizadas, son estas fotos que pueden haber visto en algún momento de montones de celulares enchufados con un cable en una pared, hacen todos lo mismo al mismo tiempo y simulan que cada equipo, cada celular es una persona.
¿sí? O sea, ahora se puede hacer sin usar efectivamente equipos celulares, pero es lo mismo. Como que toda esa gente hace lo mismo al mismo tiempo. Entonces genera, por ejemplo, esto. Vos los podés comprar para comentar, para que miren un video todos al mismo tiempo, para que pongan me gusta, para lo que sea que necesiten. Tu para audiencia, inflar, tus seguidores. exactamente. Si no para tenés inflar. la cantidad de gente suficiente, real, que te Sí. siga, Exacto. comprás. O para acosar a otro. También se usan para acosar a otro, etc. Entonces, lo que eventualmente o evidentemente pasó, y un poco lo que comentaban antes, era que eran de bastante baja calidad. Son en general pakistaníes, porque hay mucho meme haciendo chistes sobre que son indios, porque hablan como Apu, el de los Simpsons, pero en realidad son pakistaníes en general, y en general quienes trabajan en el ambiente de este tipo de cosas tienen muy claro que son los más baratos de todos. O sea, un bot pakistaní es como muy barato, porque nada, hay una cuestión de ahí de mano de obra, de gente que necesita trabajar, ingresos y lo que sé, que tiene la capacidad para organizar Eso lo compras estos online. equipos. Sí, lo compras online por $50. Y listo, y es barato. Exactamente. Entonces lo que pasó probablemente haya sido eso. Probablemente, o sea, con el pasar de las horas, lo que ocurrió fue que YouTube puede haber revisado en función de alguna denuncia de terceros o de algún comportamiento o lo que fue, o porque tenía sindicados esos bots o lo que sea. La cuestión es que es clarísimo que YouTube revisó la cantidad de views de ese video y bajó violentamente de 38. Lo otro que era curioso era que pasaban las horas y seguía clavado en 38.914. Ponele que era 915, pero vos no pasás de 38.000 a que no moverte. Eso es como también una señal de comportamiento extraño. Es probable que muchas de esas señales hayan sido detectadas por YouTube, que a su vez tiene herramientas de inteligencia artificial para detectar comportamiento inauténtico coordinado, porque eso genera, por ejemplo, los youtubers lo usan o lo pueden usar de plata. para hacer plata, claro. Entonces tiene Así todos cualquiera. esos sistemas, lo que hace es le baja la cantidad de views del video A las reales. a 3.000, en ese momento 3.500. O sea que lo capaz que podemos concluir es que hubo 3.500 personas en realidad mirando Entonces, eso. lo que ponele. sí es cierto es que cuando el candidato dice que tuvo 40.000 views, no está diciendo la verdad. Yo no estoy diciendo que mienta. Tal vez él estaba convencido. Yo tengo dudas de que eso fuera así, pero no es cierto. O sea, no eso, había un estadio de fútbol grande. y no, capaz hoy que no de estamos baby llegando a 5.000 y pasaron un montón de horas. En ese momento quedó Y un video que 3.500. muchos entramos a ver qué Sí. estaba pasando, ¿no? Yo sospecho que quienes manejan su cuenta, porque este comportamiento yo lo he visto en otros casos, hayan recibido una advertencia. Tú la advertencia no la ves, lo que se llama un strike en YouTube. Funciona, un strike es como esto, si saben de béisbol, son 3. O sea, entonces... si no te cierro la cuenta. Exacto. Entonces, es probable que este haya sido el primer strike y le hayan advertido y le hayan explicado por qué le bajaron los seguidores. Porque no te bajan los seguidores de casualidad. Entonces, probablemente tengan más información ellos sobre lo que pasó. Rapidito, porque vamos a hacer una pasadita antes del panel, antes de cerrar, pero Ojeda salió hoy a decir, nos tiraron una bomba de bots grotesca para que pareciera nuestra. No contraté nada, dijo Ojeda. Y bueno, no le quedaba otro remedio que hacer eso. Eso ha pasado. Pasó, por ejemplo, por poner un ejemplo, la semana pasada en el streaming de Rebord, el youtuber, streamer peronista argentino, recibió como una especie de ataque de bots que él sindica de un grupo asociado a Milei, pero él lo vio en vivo y dijo, esto está pasando ahora, No y en lo ningún momento celebró. dijo, ay, tengo 1 millón de reproducciones, qué maravilla. Dijo, se están metiendo, mírenlos, y los mostraba en el vivo. Claro. Digamos, es posible, ha pasado, puede pasar. Lo curioso es que vos salgas a decir que tenés 40.000 views. Y ahí es más donde entra Negre, y con esto cierro, hago como el coso del Se Ipsi, y cierra el volvemos a círculo. Negre, y es en el medio en que pasa esto y la gente hace tendencia a Ojeda por este episodio, Ojeda se llama silencio hasta que finalmente dice eso, Negre, que aparentemente está muy interesado en la política uruguaya de golpe, hace una serie de tweets donde al principio retuitea a un tercero, una cuenta X, que muestra unos supuestos bots de Orsi. Que eso fue hace un rato nada Que en más, realidad, ¿no? sí, exacto. Sí. El primero son 2 frases X repetidas, que no muestran, la verdad, ahí no hay, y ni hablemos en términos de escala con lo que se está denunciando del otro lado. Pero después supuestamente tiene una fuente que sería un traidor del equipo de asesores de Orsi, que le facilita la lista de bots. Excel con todos los bots, que tiene pestañas, si alguien lo quiere, pueden ir a mi Twitter y cuenta de descargárselo, Quintana, sí. se lo pueden descargar, si se encuentran me avisan, porque ¿qué pasó? Están las pestañas por mes, y por red social, y ¿no? por red Facebook o social, X. y los links, y los posteos que fueron sindicados como supuestamente repetidos.
no hay posteos repetidos. No, Los lo que son es que somos un país muy chico, realmente es cuestión de entrar para Bueno, ya empezar a encontrar personas conocidas, que no son bots, son personas de carne Está y hueso Mirta como Ianse, ustedes y que le nosotros. mandamos un cariño, ¿no? O Gran sea, está abrazo a Mirta Mirta. Ianse, por ejemplo. Están cuentas que si bien no es público quiénes son, como puede ser Alf Tuitea, muchos sabemos quién es y sabemos que efectivamente, más allá de que pueda tener un comportamiento organizado No y una es un ideología bot. determinada, No es es una un bot. persona de carne y hueso con nombre y apellido. Hay montones de personas de carne y hueso que aparecen ahí. Si uno empieza a buscar, digo, agarrás, yo lo hice con 2 colegas en un ratito, porque nada, esto fue posteado hace muy poco, agarramos 10 cada uno y son todas personas de verdad. ¿Y Y, entonces los qué contenidos pasó? repetidos son retweets de Orsi. En realidad no son contenidos repetidos. Para que vos veas un contenido, un comportamiento que se indique repeticiones, que todos tuiteen como la misma frase, como si la estuvieran copiando de un archivo, Y porque pegando. efectivamente es lo que hacen. Esto no es eso, es, por ejemplo, y además son posteos de Orsi que es normal que O sea, sean lo que virales. buscaron fueron posteos de Orsi y los pusieron como si estos Los usuarios retweet- fueran bots. Como si los... No, pero estas personas lo retuitean, porque efectivamente es normal. Uno es un cumpleaños de Rada. Y sí, es normal que si tú sos votante de Orsi y Orsi saluda a Rada con fotos lindas y lo retuitees o lo repostees. Y el otro es cuando clasificamos a la semifinal o a cuartos de final en la Copa América. Y sí, o sea, digamos, es curiosa esa lista. Y parece de nuevo hecha por alguien que conoce poco la realidad de funcionamiento de las redes sociales en Uruguay, porque hay ahí un montón de cuentas que son muy activas y están muy a favor de Orsi, pero son personas que efectivamente son muy activas y están muy a favor de Orsi, que no es otra cosa que militancia en redes. Ana, vamos a hacer un paso por el panel y ya seguimos. Sí, Brevísimo. ya seguimos y ya nos despedimos. Brevísimo. De hecho, les pido un par de frases de la mano de la despedida de vuestra intervención esta noche, Camilo. Muchas gracias por mirar el programa y voy a cerrar más el círculo. Voy a volver al primero que comentaste, Ana, que era que las redes sociales de cierta forma habían permitido la fragmentación de la forma en la que consumimos información. Yo creo que también tiene un rol muy importante en la fragmentación social, en la forma en la que nosotros nos vinculamos con el otro y sin ir en desmedro de la importancia de las redes sociales para el mayor alcance de la información y poder acercarnos justamente a personas que quizás de otra forma no nos podríamos acercar, es real que el poder económico también se traduce en cosas como lo que comentábamos recién. Yo pongo $40.000, por ejemplo, y de repente mi opinión, que es la de una persona de carne y hueso, se traduce a una falsa opinión de masas de 40.000 bots que están retuiteando, por ejemplo, algo que yo dije, o haciendo eco, por ejemplo, de palabras o de opiniones que yo pueda tener. Y eso es muy, muy peligroso porque fomenta justamente la imposibilidad que tienen muchas personas ahora, y que me parece un gran daño a la política, de sentirse parte de hacerse cargo de que uno es parte de una sociedad, parte de un colectivo y que no es tocado por una vara. Y eso es lo que a veces se difumina o los límites se borran cuando su única fuente de información son las redes sociales. Hay un algoritmo mostrándote información, acorde a tus opiniones, que hayas expresado, que hayas consumido opiniones de otras personas que piensan similar a vos, y a su vez potenciado por el poder económico de algunas personas que tienen esa capacidad de extender su opinión para que parezca de masas. Y en realidad uno se termina abstrayendo de la opinión o de la posibilidad de vincularse con otras formas de ver la realidad y de organizarse para transformar la realidad en pos de lo que uno entienda más justo, mejor, etcétera, con gente como cualquiera de nosotros. Por eso yo también en el bloque pasado rescataba el valor de las organizaciones sociales, gremios estudiantiles, gremios sindicales. Uno, en el momento en el que entra a una reunión o a participar en una actividad, se hace parte de un colectivo, una persona más. Cerré por ahí. Gracias, Camilo. Karina. Nada, decir que si bien las redes sociales lo toman por Twitter mayoritariamente, Twitter no es dentro de Uruguay significativo de consumo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el mayor medio de difusión de todos y de cerco mediático son los medios de prensa capitalinos, que los estamos pagando el pueblo. O sea, que nosotros estamos pagando para que nos caiga la mentira. Y nosotros estamos pagando para que el cerco mediático nos diga qué es lo que tenemos que pensar, y qué es lo que tiene que estar en boga y qué es lo que se puede o no se puede hablar. Y nada, y volviendo a Twitter, mi fuente confiable es Ultra Freezer 2, así que bueno, que aguante. Gracias, Karina. Sarasola Pérez.
Sí, bueno, Ana, lo que queda claro es que hay varios desafíos, ¿no?, que se tienen que dar a nivel del debate político, al menos para la próxima administración, en relación a todos estos temas. Sí, y más allá de firmar declaraciones, después los partidos deberían decirle a sus integrantes en los hechos qué cosas está bueno que puedan hacer y qué cosas no. Me parece que pasa también por eso, ¿no? Por no decir que determinadas cosas son como maneras distintas de comunicar, ¿no? Hay cosas que están mal, no son ni distintas ni nada. Exacto. Ana Laura Pérez, muchísimas gracias. Por favor. Muy bien, llegamos al final. Jorge Temponi, ¿querés presentar qué tiene Ricardo Piñerúa? Sí, con sentimientos encontrados, como siempre me deja Pérez, porque por un lado la alegría de aprender tanto, por el otro sentirme que la corro de atrás en un montón de cosas. Sí. Bien, gracias Pérez, nos deja la autoestima alta. Decía Pérez recién, periodismo, humor. De humor van a hablar en Ideas Cruzadas María Rosa y de humor político. De humor y política María Rosa Boña y Marcos Morón en lo que ya se viene con el profe a la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos. El próximo domingo nos encontramos acá, pero en una transmisión especial que vamos a estar haciendo con varios compañeros y compañeras. Nosotros con La Letra Chica volvemos en 2 semanas. Gracias por estar, que descansen. Adiós. Chao.